La charla con el invitado de hoy, eh, por esas cosas raras de la vida, ¿no? Eh, eh, tenemos acá a un profesor de Puan y al mismo tiempo uno de los protagonistas de lo que acá hemos denominado el grado cero de la resistencia, ¿no? Es decir, frente a la Argentina de Milei, ¿no? Por ahora la resistencia va pasando más por el plano de la cultura y es un personaje, digamos, devenido de los años 60 y una cantante, Lali Espósito, Espósito y el Eternauta, quienes aparecen en la primera línea, digamos, de una resistencia que por lo menos socialmente todavía no emerge en la magnitud en la que por lo menos algunos deseamos, ¿no? Bien, este ciclo de charlas es un ciclo de charlas sobre lo que se nos impuso. O sea, nosotros hacemos este ciclo de charlas en la cátedra desde el 2008, desde que la cátedra empezó. Vamos a sacar ahora un primer libro con los resúmenes, mejor dicho, con la transcripción de los entrevistados. Son más de 50. Van desde Beatriz Arlo hasta delegados sindicales de todo el país y cosas por el estilo. Así que han estado prácticamente todos los representantes de la vida nacional, representantes de campesinos, ministros de economía, hemos tenido de todo. Eh, el primer tomo va a salir con las charlas del 2008 al 2012 y seguiremos editando futuras charlas. Este año se nos impuso, bueno, la cultura y la vida social en la era Milei. Es casi digamos, una elección impuesta por la realidad. En un contexto muy difícil para todos los argentinos, muy difícil para los sectores más empobrecidos, por supuesto, y muy difícil para aquellos que por razones ideológicas y no tanto, han sido colocados en la frontera de la batalla, digamos, en el campo, en la línea de batalla. Eh, las universidades, la cultura, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de las universidades no hace falta que yo, digamos, describa demasiado, lo conocemos todos, tenemos el presupuesto súper congelado, otros elementos y de la vida intelectual ligados a la universidad, como el CONICET, o instituciones como el INTA van camino a la desaparición vía procesos de destrucción muy específicos. Eh, con lo cual, digamos, se nos imponía reflexionar sobre esto e invitar a aquellos que, por una razón u otra, estuvieran ligados a ese proceso. Ya estuvieron acá compañeros del INTI, del INTA, estuvo acá la semana pasada Enrique Piñeiro, eh, estuvo acá gente de campo universitario como Miguel Ángel Forte o Eduardo Gruner, Pablo Bonavena, y ahora tenemos digamos, la, la feliz posibilidad de entrevistar a alguien que es casi de la casa, digamos, por razones de la vida profesional. Yo le contaba que lo que se relata en la película Puan es muy cercano a la vida real, muy cercano, y eh, digamos, como resultado no esperado, porque esto estaba pensado desde hace mucho tiempo, coincide con, digamos, la expansión internacional del fenómeno del Eternauta, que algo nos está diciendo sobre este grado cero de la resistencia, este momento en el cual por lo menos desde ciertos lugares empieza a armarse un proceso, digamos, de desarrollo de decimos no a esto. ¿Sí? Todavía no está muy claro, decimos sí a qué, pero por lo menos decimos no a esto. ¿Sí? Esto no va a pasar felizmente, ¿no? Vamos a agradecer a todos que destruyan nuestras condiciones de vida, lo cual ya es un paso adelante muy importante. Así que bueno, un honor, una alegría tenerlo aquí a Marcelo Subioto. Los dejo con su palabra. La dinámica acá que siempre hacemos es, yo te hago una pregunta inicial y vos desarrollás lo que se te da la gana, o sea, si querés ignorás la pregunta y vas por lo tuyo. Acá la idea es que el invitado es el que dictamina la dinámica. Y en el determinado momento abrimos la discusión al resto de los otros. Entonces yo la pregunta disparadora es bastante sencilla, se deriva a lo que acabo de decir, es, ¿cómo estás viendo vos este proceso por el cual de repente gente que siempre está ahí, porque bueno, el hecho de ser artista, intelectual, siempre te coloca en ese lugar de la discusión, ¿no? Pero haber sido colocado en un lugar, digamos, junto con ese conjunto de, de compañeros de ese campo,
en el cual la agresión es inmediata, es directa y es una agresión en todos los planos y casi como, digamos, señalándote como el culpable de todos los males. El problema de los males en la Argentina es Puan, es la universidad, es el CONICET, son todos aquellos parásitos que quieren vivir del resto, ¿no? Entonces, ¿cómo vivís eso? ¿Sentís alguna diferencia con un proceso anterior? Si esa diferencia, ¿cuál es? ¿Cómo lo estás viendo vos y tus compañeros? ¿Y cómo imaginás que esto puede avanzar, por lo menos por ahora? Bueno, hola, ¿cómo están todos? Em, Mirá, en principio, por esta cuestión de, de ninguneo, de maltrato, que decía recién, te cuento una anécdota relacionada con la película, con Juan. Juan se presenta en el Festival de San Sebastián, que es un festival muy importante, em, en lo que se llama competencia oficial, ¿no? Y, y yo soy, me traigo un premio de ahí, muy importante. Y yo cuando tuve ese premio, volví como diciendo, medio un penal que se ataja al Dibu, ¿viste? Mirá qué bueno lo que trajimos, ¿no? Y cuando llegué acá, me encontré con ese discurso de el Inca, ¿por qué afanan? Son películas que no ve nadie, no sirve para nada, se les va a terminar el curro. Tengo experiencias de gente que vive en otras provincias del país, que se dedican al cine, que son cineastas muy importantes, muy reconocidos, que esos lugares más pequeños donde han salido algunos cineastas y por lo tanto son reconocidos porque el lugar es de pocos habitantes, entonces, bueno, ese director, mirá, se fue, se presentó. De un director que me dijo, fui a cargar nafta y recibí un comentario de, che, se les acaba el curro a ustedes, ¿no? O sea, como que de golpe esa actividad, que era una actividad hecha muy a pulmón, porque el cine independiente es un cine hecho muy a pulmón, incluso con la posibilidad de subsidio, ¿no? Hay hay todo un relato que se va haciendo, se va armando claramente en función de cualquier actividad del Estado es una actividad sospechosa de crimen y de delito y de robo, cualquiera. Eh, Eso está instalado desde hace mucho tiempo para mí, es un discurso que se ha instalado políticamente un poco desde cierta derecha liberal, hace mucho tiempo. Eh, tenga su fundamento puesto en situaciones reales o no de corrupción, pero bueno, es medio ingenuo pensar que la corrupción tiene nombre y apellido y una vez que se agarra ese nombre y apellido, la corrupción se termina, ¿no? La corrupción es un hecho más complejo y bueno, me parece que se tomó o quedó como una especie de sigla política para las discusiones que se dan en momentos electorales y bueno, y funcionó. Yo creo que hay un germen ahí, ¿viste? En esto de ciertas actividades hechas por ciertas personas, ya de por sí, por ser hechas por estas personas, se infiere que hay una culpabilidad. No hace falta que me digan cuál es, seguro sucede eso. Bueno, me parece que eso hoy lo vemos, ¿no? Cada vez cuando sucedió la marcha de las universidades, que fue enorme y que el gobierno, bueno, se tuvo que comer esa masita, o lo que está sucediendo ahora con el Garraham, ¿no? Como que inmediatamente se encuentra el discurso de, pará, lo que pasa es que hay un montón de ñoquis, entonces, bueno, hay que limpiarlo, vamos a limpiar todo eso, pero una vez que lo limpiemos va a funcionar. Para el que está fuera de ese ámbito, puede ser votante del gobierno, no, funciona un poco todavía eso, ¿no? Eh, pero me parece que hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. Hay una ideología detrás de esto. El presidente se presenta como el topo que está dentro del Estado para destruirlo. Acaban de ver aparecer estos dibujitos, dibujitos de paca paca, ¿no? Que sabes si reírte, ¿viste? O qué. Hay toda una ideología que se manifiesta y se esconde a la vez, ¿no? Porque yo pienso muchas veces, digo, aquel que apoya el votante que apoya y dice, bueno, estoy podrido porque fueron mal todos los gobiernos, y apoya esto pues, con la idea de que, bueno, como no son los otros, esto va a andar bien, con esa idea ingenua, no importa, respetable si se quiere. Ya a esta altura se va manifestando ese discurso ideológico concreto que básicamente es lo común no sirve,
solo sirve lo que se manifiesta a través de individuos que se deciden unirse para determinada cosa, sí o no, y punto. No hay algo que trasciende al individuo en función a la comunidad, en función a un montón de valores que si no, bueno, es algo viejo, tan viejo como el pacto social esto, ¿no? Eh, Me parece que ese es el punto hoy. A veces pienso yo, digo, bueno, ya viste que llama las cosas por su nombre. El gobierno ideológicamente eh, es, tiene como dos puntos. Un fanatismo de mercado, por un lado, y después una ideología absolutamente individualista, antiestatal, que bueno, que trabaja y que se mueve a partir de, no de la discusión de conceptos, sino de una discusión absolutamente puesta en el campo de los sentimientos, de lo que me puede pasar a mí con eso, de la descalificación, ¿no? Bueno, todo por eso. Yo soy actor. Generalmente hablo las cosas que escriben. Así que cuando empiezo a hablar por mi cuenta, un poco me abro. Pero bueno, no sé si más o menos contesté algo de lo que me decía, ¿no? Sí, ahí es evidente que ese discurso está muy instalado. Lo que uno, y la semana pasada estuvimos con Enrique Piñeiro, se pregunta, ¿qué hicimos nosotros para merecer esto? Porque evidentemente si lo anterior era maravilloso, algo pasó. Entonces uno dice, bueno, es cierto, como decís vos, la corrupción en general no tiene nombre. No la podés identificar con un solo sector y es más, cuando ves cómo se producen pasajes de un sector a otro de personas que hasta ayer eran una cosa y son otra y siguen en la misma, te das cuenta que tiene un carácter más sistémico que otra cosa. Ahora, uno ve, por ejemplo, el panorama del cine. Vos decís, el cine independiente es muy difícil de realizar, ¿no? El cine independiente tiene una serie de complicaciones, financiamiento, etcétera, etcétera. Eh, digamos, la pregunta que yo te haría es, ¿por qué es necesario el Inca? O sea, vos lo vivís de adentro, formás parte de la industria, el Inca es una referencia para la industria, sobre todo para eso que llamamos cine independiente. Entonces la pregunta era, si yo me parara como abogado del diablo, como votante de mi ley, digamos. O sea, ¿por qué, por qué te tengo que pagar un sueldo a vos? Por qué el Inca te tiene que dar de comer o te tiene que facilitar algo que tal vez a mí no me lo facilita? ¿Sí? Eh, Supongo que eso debe tener en la cabeza más de un votante de mi ley, ¿no? Entonces, por ahí si nos contaras, ¿por qué es necesario el Inca? Después hay otra discusión más filosófica, digo, ¿por qué es necesario el cine nacional? Pero, digamos, en principio, eh, vamos a empezar por esta más técnica, ¿no? Yo le contestaría a una persona que me pregunta eso, le diría, no es importante para mí, es importante para vos, o en todo caso es importante para nosotros. Ese es el nudo. Ese es el nudo. Y ahí donde me parece que hay una discursividad que empieza a armar quintitas y territorios, que la propuesta es ponernos en trincheras uno con otros y bueno, y que cada uno defienda su quinta, ¿no? Eh, en esta respuesta ya hay un quilombo que yo no sé si voy a poder desarrollar en cuanto a lo conceptual, porque es complejo, pero en esa respuesta me parece que está el nudo de lo ideológico. Eh, y que permite también y legaliza discursos tremendamente crueles, ¿no? El otro día escuché una nota de, de un chico autista que en la reunión, no sé si era con, no sé con qué funcionario era, le preguntó por qué yo tengo que pagar peaje y vos no. Bueno, básicamente porque vivís en una sociedad. O sea, la discusión está ahí, la discusión no está en si el Inca no Inca, si por qué yo al cine, por qué te pagan a vos y no a mí. La discusión está en qué es el Estado, la discusión está en qué es la sociedad, la discusión es más profunda que esa. Eh, Está bien, con esta lógica contemporánea de estar ya formateados en discusiones de caracteres de, eh, ¿cómo se llama ahora esto? Twitter y X, no sé cómo carajo se llama. Y bueno, de discutir eso, discutir siglas y tratar de violentarnos o de generar una empatía, pero siempre en el orden de lo emocional, bueno, no terminamos discutiendo nada. Eh, Yo una vez no, muchas veces tuve la suerte de hacer giras muy largas en Europa con espectáculos de teatro.
Y me acuerdo que una vez nosotros hacíamos una versión de Tío Vania que dirigía Daniel Veronese que se llamaba Espía una mujer que se mata. Y yo me acuerdo de ir a pueblos muy chiquitos de Francia y, y de estar en una panadería, en lugares donde uno imagina, como si yo fuera ahora, voy a decir, un prejuicio absolutamente antifederal sería, ¿no? Capitalino. Bueno, voy a Chascomún, no van a saber, ¿qué es? No, por ahí voy ahí, un almacén, ¿qué van a saber de Chejo? ¿No? Bueno, por eso te digo, pero por eso digo, es un prejuicio como bien, vamos a unitarios federales ya, ¿no? Un prejuicio unitario. Pero digo, puede estar. Bueno, Calamuchita, perfecto, Calamuchita. No, pero digo algo que está cercano, que es un pensamiento raro, pero bueno, lo tenés, ¿no? Y yo recuerdo que a mí me sorprendía que el lugar donde iba la gente decía, ah, sí, ah, la obra de Chekhov, bla, bla. Eh, bueno, hay una cultura, hay un saber, hay unas escuelas, hay unos teatros nacionales que están en toda Francia. Eso pasa en un montón de países, ¿eh? Donde hay una cuestión de la cultura que es federal, que está en todo el país. Y bueno, y que todos tienen acceso y formación y posibilidad de tener ese conocimiento, de saber que existe el teatro, de saber que existe la literatura, que existe pensadores, que existe, bueno, que existe la posibilidad de pensar y la posibilidad de tener ideas y de llevar esas ideas a un diálogo, a un debate y la obligación, vos como ciudadano, de tener que dar esos debates, incluso a la hora que votás, pero sabiendo siempre que lo que estás haciendo es partiendo de una situación de no tener una verdad absoluta, porque si no ya estamos en cuestiones más totalitarias, si se quiere, ¿no? No tenés una verdad absoluta, sino que tenés una posición tomada que vas a debatir y que vas a tratar de llegar a un acuerdo en común, más para tu lado o menos, y que eso es una sociedad. Eh, todos esos mecanismos, yo no desligo el campo de la cultura de la educación, por ejemplo. Yo no creo que el cine es entretenimiento, nada más. Obviamente puede serlo, pero no es nada más que eso. El cine, el teatro, la literatura, lo que sea, ¿no? Hasta el fútbol, te diría. No es solamente eso. La cultura es mucho más amplia y por eso no lo desligo del ámbito de la educación en el sentido de hay una actividad de transmisión de saber en las actividades culturales también. En una manera no formal, como puede tenerlo una situación de una escuela, un secundario, una universidad. Tal vez más informal, pero la hay. Entonces, obvio que son necesarios. Ahora, para eso tenemos que estar de acuerdo que todos pensamos que vivimos en sociedad. Si no pensamos que vivimos en sociedad y pensamos que somos individuos que según nuestras propias necesidades nos asociamos o no a quien nos convenga, bueno, entonces sí te puedo decir, vos porque tenés el INCA, ¿por qué te toca plata vos y yo no? Por eso me parece que hay una discusión nodal. Yo me encontré con muchos problemas cuando aparecieron estas situaciones que nosotros salíamos a hablar. Pensá que yo, insisto, yo soy nada más que un actor. Eh, Yo puedo hablar de lo que más puedo hablar es eso, de mi campo, ¿no? De golpe salís empujado a defender un montón de cosas que tampoco estás tan preparado, no sos funcionario, ¿no? Y de golpe me daba cuenta que estábamos todo el tiempo hablando de el trabajo que da el cine, el trabajo que da la industria, la gente que trabaja en el. No es solamente eso. Porque si la discusión está solamente en ese lugar, y bueno, puede ser que entonces no sirva tanto, porque tampoco da tanto, o se pierde un poco de plata, entonces en cuestión de contable, digamos, no, pagamos cine, hagamos mejor no sé, exacto, curso de trade rinde más, se anota más gente, nos entra más guita, hay pibes jóvenes, bla, 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 ¿no? Bueno, no, por eso me parece que la discusión y difícil de ver, por lo menos para el otro, ¿no? Para aquel que vos vas a hablar. A mí no me importa mucho, o no estoy tan preocupado en todo este colectivo que está en esta aula. Vos más o menos entiendo que
pensamos parecidos, tenemos... Acá me preocupa el otro, lo otro. Y a lo cual aprendo a mirarlo con respeto también, porque no me merece ningún respeto todas las agresiones y las violencias del gobierno. Pero hago el esfuerzo de no convertirme en eso. No es fácil, ¿no? Hago el esfuerzo de no convertirme en eso. Eh, pero esa discursividad también arma toda una otredad de gente, de votantes, de gente, y yo creo que tengo la obligación y el trabajo, y eso lo puedo llevar como una analogía a mi trabajo de actor. Yo cuando hago una obra de teatro, no vendo una obra de teatro. Una obra de teatro, o por lo menos las que a mí me interesan, no están en el campo de te gusta, no te gusta, la compro o no la compro. Es una invitación que yo te hago, estética, narrativa, a la que vos como espectador asistís, y tenés derecho de entrar o no entrar. Si logramos esa comunicación, está buenísimo. No tiene ninguna lógica de mercado esto que digo. Eso es el teatro o una película o las actividades culturales. No tienen lógica de mercado, no tienen por qué tenerla. No tenemos que ser esclavos de esa lógica. Bueno, algo del discurso político con el otro también para mí tiene que ver con eso, ¿no? Ir a escuchar y bueno, tratar de ver cómo en ese terreno uno puede explicar su propio lugar para decir, che, mirá, no sé si es tanto que se me acaba el curro, no tengo ningún curro, porque hago películas nacionales, y son tuyas también, las películas. Y cuando te ganas un premio San Sebastián, se lo gana Argentina, y vos te vas con ese orgullo. Bueno, qué sé yo. No, no, agarraste por la parte más filosófica de la pregunta. Hace poco, hace unos días en Twitter, yo que no tengo la paciencia ni las ganas que tenés vos de conciliar o por lo menos de no entrar en el discurso de esta gente, o sea, mira. Pero yo suelo putear más de... Lo cortamos, ¿no? Viene Santi Caputo y lo cortamos. Eh, entonces, en Twitter me encuentro con uno de los tuiteros del gobierno que hace la siguiente reflexión. No entiendo por qué Darín se pelea con el gobierno y insiste con lo que dice, él que es un tipo que vive tranquilamente de la economía privada y que obtiene el resultado con el Eternauta, que es un flor de negocio y qué sé yo, qué sé cuánto. Yo le contesté algo muy soez, ¿no? En términos de pregunta, puse, porque no es pelotudo, ¿no? Eh, porque pareciera este lenguaje simplista y esta perspectiva muy simplista de ver las cosas, como decir, claro, como a mí me va bien la economía privada, entonces el resto que se cague. Como si fueran cosas diferentes. Bueno, ¿no? Ahora, volviendo a ser digamos, abogado del diablo, yo te podría decir, todo lo que vos decís está bien, ¿sí? Pero no me explicaste todavía por qué es necesario el Inca, siendo que vos mismo protagonizás o participás de algo que tiene un éxito mundial desde la economía privada como el Eternauta, ¿no? Que paradójicamente es el punto de partida de un discurso que va en contra exactamente de eso, ¿no? Entonces la pregunta es, por la primera parte, ¿por qué el Inca? O sea, ¿por qué tenemos que financiar el Inca? Y esta pregunta uno podría incluso plantearla sin mala leche. Es decir, está bien, tengo que gastar en algo, tengo muchas cosas en las que gastar, ¿sí? Eduardo Sarteri, puedo coincidir con vos en todo lo que dijiste acerca de nosotros, perfecto, estoy de acuerdo. Pero alguien legítimamente podría decir, bueno, pero ¿por qué el Inca? Tal vez es un privilegio o un lujo que no nos podemos dar, ¿sí? Eh, y vos en un momento dijiste, esto va más allá de si da mucho empleo o poco empleo, ¿sí? Cosa con lo que yo también coincido, porque es un campo que no tiene que ver con las relaciones mercantiles. Pero uno te puede decir, ¿por qué el Inca? Y aún suponiendo que el Inca funcionara bien, porque uno podría sentarse con mucha gente que ha tenido experiencia con el Inca y te podría contar historias de todo tipo. Eh, bueno, desarrollate eso y explícame por qué el Inca. Si querés, por supuesto, por acá. No, yo arranqué con un punto de partida porque si no la discusión no tiene sentido. Entonces, estoy pensando que tengo un interlocutor que tiene la idea de que no sirve para nada.
vos me argumentás, ¿por qué tengo que darte plata a vos? Empezamos con esto, ¿no? Y si yo, ¿no? Entonces, si no arranco con ese punto de partida, no tiene sentido todo lo que argumento, porque en realidad vos lo que no crees es en el Estado. Entonces, la discusión es otra, no es el Inca. Entonces, bueno, una vez que nos ponemos de acuerdo en eso, te digo lo que decía antes. Yo entiendo que una cultura, una sociedad es fundamental la educación, la salud, porque ahora hablamos de sociedad. Es decir, hablamos de responsabilidades que tenés con respecto al otro, ¿no? Eh, Entiendo que el campo de la cultura está dentro, vuelvo a insistir, de la educación, si se quiere, en un ámbito más informal, no curricular, pero que también uno se forma yendo a ver espectáculos, teniendo la posibilidad de tener el acercamiento a los materiales artísticos de la cultura, ¿no? Porque la cultura es una cosa muy amplia. Eh, es necesario el Inca, es necesario esas instituciones, porque esas instituciones, como el Inca, como tantas otras, como yo la entiendo, lo que hacen es fomentar la actividad. Si yo libero eso al campo de lo privado, lo que se fomenta, y está bien, porque no tiene por qué hacer otra cosa, es, bueno, lo que da rédito. Entonces, si da rédito el Hombre Araña o las películas de Marvel, y bueno, habrá películas de Marvel y nada más. Pero si estamos hablando de la educación, de una sociedad, de la posibilidad de dar herramientas para que vos no te quede, tu cabeza no quede limitada a dos o tres imágenes o discursos o narrativas que no son ingenuas y tampoco son inocentes, bueno, hay que fomentar eso. Eso no lo va a fomentar jamás el mercado porque su lógica es otra. Y está perfecto que sea otra. Está perfecto. Por eso entiendo que me parece que una sociedad empieza a funcionar de alguna manera, una sociedad occidental, democrática, capitalista, que es donde vivimos, funciona con economías mixtas y en eso está el Estado. Y el Estado me parece que lo que hace es generar actividades que el privado o el mercado no va a hacer, pero que son muy importantes. Yo entré al cine casi a los 40 años, yo tengo 57 hoy, casi a los 40 años. Antes de eso, yo fui un actor, o soy un actor que se formó en el teatro independiente de fines de los 80 y los 90. En ese momento no había políticas culturales y el Inca no tenía la injerencia sobre eh, políticas de fomento de cine como fueron a partir del 2000 y pico, ¿no? Entonces, para todos los actores, yo tendría 20 y pico de años, 30 en esa época, que hacíamos teatro independiente, no existía la posibilidad alguna de estar en una película porque nosotros no éramos famosos, que era la categoría que te daba acceso a vos a que te llamen a determinada cosa. Había alguna que otra propuesta independiente, pero muy... Entonces, yo nunca pensé en ser actor de cine. Nunca pensé en el cine como posibilidad, porque es una actividad cara, no es fácil, no es como el teatro, que decimos, bueno, listo, lo hacemos acá, che, no tenemos vestuario, pues lo hacemos sin vestuario y lo hacemos. Es otra la condición del teatro. La del cine, mínimo tenés que tener, que sea una cámara. Esto que parece, eso sale un precio, eso sale un precio, si no, no se puede hacer. Si no, no tenemos esa posibilidad, aunque esto no es cine, obviamente, ¿no? Es más complejo. Cuando aparece la posibilidad de fomentar esas actividades, vos lo que empezás a tener es un semillero, una industria que empieza a aparecer. Acá también entra la economía, ¿eh? Empieza a aparecer una industria. Yo invitaría a cualquier persona que no conoce lo que es un set, a que venga a ver un set y que vea que además de generar y fomentar cultura y estar en el campo de lo que yo entiendo que es la educación también y darle la posibilidad a cualquier persona que tenga acceso a algo que por ahí por su cuenta no lo tiene, además generas trabajo. En un set tenés actores, tenés técnicos. Entre los técnicos tenés la gente que se dedica a la fotografía, la gente que se dedica al sonido, la gente que se dedica al arte. En un set vos estás entre 12 o 14 horas, por lo cual vos tenés que contratar a una gente que organice el catering para que podamos comer en algún momento. Vos tenés que tener el transporte. Vos tenés que contratar a gente que tiene una empresa que tiene lo que se llaman los fierros, que decir que tienen las luces, las cámaras. Bueno, todo eso genera una economía
que hace que después te vayas a la carnicería y te compres un poco de carne y te haces un asado. Bueno, nada, la economía, el mercado interno, que es lo que básicamente conocemos. Entonces digo, en síntesis, dentro de lo que puedo, ¿no? Eh, Son esos dos aspectos, me parece, los que tienen que ver con el Inca, pero insisto, con una institución estatal. El fomento de una actividad que es importante para una sociedad, pero además ese fomento es generador de trabajo. Ni te digo, hay experiencia, por ejemplo, de Turquía, por ejemplo, novelas de Turquía, o también la experiencia que se hizo en Corea, en su momento que se hizo mucho aporte en cine, que también eso le es redituable para el turismo, porque de golpe un montón de cosas que se ven abre la posibilidad de turismo. O sea, hay un montón de aspectos que no entiendo en dónde eso es negativo. No voy a entrar en el plano económico ni la industria porque es lo que menos conozco, ¿no? Pero todo eso sucede. Entonces yo te devolvería la pregunta y te diría frente a todo esto, ¿por qué no? A menos que vos no vivas en una sociedad, vivas solito en tu casa y te importe todo un huevo, ¿no? Bueno, puede ser. No sé si Sí, yo tengo un par más de preguntas más ligadas al punto, digamos, de tu trabajo actoral y sobre todo de las últimas intervenciones, pero quiero dejar al público si quiere preguntar una primera ronda. Hola, ¿cómo te va? Bien. Bueno, te voy a llevar a lo tuyo y a tu película y a vos. Y tal vez voy a dividir y contestame lo que quieras. La pregunta en tres partes. ¿Qué pensabas, qué pensabas de Juan antes de todo esto? ¿Qué viviste y sentiste siendo Juan? ¿Y qué te quedó como resumen? ¿Y qué te quedó de toda esta lucha, todo este movimiento, toda la universidad después de Juan? Buenas. No, una pregunta más comparación histórica, porque se le compara mucho a este gobierno con el de Menem. La diferencia entre si es el ataque a la cultura que hizo, si es que hizo el gobierno de Menem, al que está haciendo Milei. bueno, yo conocí a Puan porque yo cursé acá. Em, en una época siempre fui muy... Un actor es muy curioso, debe serlo, porque tiene que tener las herramientas para comprender algo de la condición de lo humano. No hace falta que sea un psicólogo, bueno, pero sí, como yo lo entiendo, el actor tiene como cierta curiosidad necesita tener herramientas, es curioso, él sabe cómo se pinta, cuándo se pintó tal cosa, un hecho histórico, y la filosofía siempre eh, me parece súper lúdica. En principio me parece una actividad hiperlúdica. Eh, Me gusta, sí, sí, me gusta. No tengo un conocimiento ni un saber sobre eso, pero soy una persona que siempre trata de leer o tomar algún curso o escuchar y me parece, como punto, eso me parece a mí, no es una definición que yo hago, ¿eh? A mí me sucede eso, me parece lúdico el pensar, muy lúdico. Y eso lo asocio con mi actividad, ¿no? Entonces, en un momento yo hacía muchas giras, muchas, muchas. Cuando hacía muchas giras, te hablo como 8 años de mi vida, yo giré mucho, casi como estaba mucho tiempo fuera de mi casa, en hotel, estaba ya podrido de todo. Algunos me decían que era una especie de viejo rockero, porque casi que ya no salía de los hoteles. Entonces apareció la oportunidad de dos instancias, te cuento. Una, los sucesos del 2001. eh, me llevaron a mí yo no tenía terminado mi secundario porque yo hice industrial y bueno, industrial nunca me importó nada, entonces no lo terminé. Me quedaron tres materias, lo terminé todo cursado, pero me quedaron tres materias. Y cuando fue el 2001 y yo empecé a como a meter y cosas de historia, que yo dije, pará, tengo que terminar el secundario. Y después tengo que venir acá. Así, por mi cuenta, ¿no? Entonces había tenido esa primera experiencia. Eso después se cortó y cuando empezó a estar la situación de giras y la posibilidad de internet y la posibilidad de cursar materias por internet, yo me puse a cursar, hice el CBC casi entero así, hice 2 materias acá nada más y después lo hice a distancia. Y después cursé algunas materias de filo acá eh, de las de historia, ¿no? Antigua, moderna, medieval y griego que nunca pude terminar porque siempre me salía a un laburo y bueno, nada más. Entonces tenía esa experiencia.
Pero siempre te digo como alguien que se acercaba a esto, no pensando que iba a ser una carrera ni... Pero bueno, la verdad que me gustaba mucho. Me dio muchísima vergüenza arrancar, muchísima vergüenza, porque soy una persona grande. Entonces ya tenía ese acercamiento a Juan. Después cuando fue lo de la película, eh, tanto María Che como María Che había cursado aquí en Juan también, una de las directoras, y Benjamín Neistat, bueno, su papá es docente de filosofía, tenían una relación con eso. Bueno, y yo volví a Juan para filmar la película. Fue el segundo encuentro con la universidad. Fue un poco fuerte, las escenas de dar clases me dieron muchísima vergüenza, muchísima vergüenza. Sí, me dieron muchísima vergüenza porque como acá los chicos dijeron, veamos si en vez de poner extra, preguntemos a ver si los alumnos se copan en hacer. Y bueno, pensamos que iban a ser 4, eran como 8.000, no sé, Entonces yo tenía, a mí me dio vergüenza porque... decir que yo, para tener más alumnos, tengo que decir que estoy haciendo una película. Sí, te viene. No, ¿sabés qué me parece que había que era muy fuerte? No, no era porque se hacía una película, sino porque hacía una película sobre Puan. Eso era lo potente. Hubo como una cosa de, ¿cómo una película sobre Puan? Bueno, vamos todos. Los misterios de Pan se llama el próximo curso. No, no, y sucedió eso. Y bueno, vos cuando actuás, yo cuando actúo hago un profesor. Y se me hacía lío lo ficcional con lo real. Estaban alumnos ahí que, digo, esto es una pelotudez total. Nosotros preparamos las clases que hacíamos, nos prepararon, y yo pedí mucho eso, porque cómo hacer el verosímil, ¿no? De lo que tenés que decir. Y porque además tenía muchísimo respeto. Eh, tengo mucho respeto por los docentes y eh, tengo mucho respeto por el saber que tienen y admiración también, porque tengo admiración por el saber. Entonces, nada. De hecho, hice la primera, me acuerdo que hice la primera y después dije, che, perdón, tengo que decir que tengo mucha vergüenza. Un poco lo tuve que blanquear porque digo, si no, no voy a poder actuar esto. Tenía mucha vergüenza de hacerme el profesor. Después yo digo, antes me quité en el medio y después. Después yo me convertí en una especie de camiseta de Juan. Entonces fui a las marchas, a todas las marchas, obviamente, y era muy fuerte porque tenía fotos, en un momento medio me perdí, porque digo, che, ¿qué pasa? Ahí viene el profe diciendo. Obvio, obvio, obvio. Y bueno, ahí ves la manifestación que tiene un evento cultural como fue la película, ¿no? Que trascendió, nada, son esas cosas que sucedió en un momento, eh, se estrenó para las elecciones, que se empezó a hablar mucho de este tema. Yo siempre digo eso, fue un recorrido. Cuando yo lo leí la primera vez fue una especie de distopía, porque la película era más picante, era mucho más picante. Se iba a la mierda, en el sentido que esto había una especie de golpe de Estado, era una cosa, era más picante. Pero era tan grande la película que después tengo que empezar a acotar. Lo empecé leyendo con una distopía, después pasó a ser como una especie de película eh, realista y hoy es un documental. Tengo ese recorrido. Nosotros siempre hicimos lo mismo, pero hoy, bueno, tengo una conexión con el lugar. Antes la tenía desde el lugar y lo sigo teniendo, de este lugar de saber que a mí me convoca y me genera mucho placer. Pero hoy tengo una pertenencia rara porque hay una parte de mi trabajo como actor que está absolutamente relacionado ya no con la película, con Juan. Es medio raro esto que digo, pero bueno, yo me siento como una parte de Puan, no tengo nada que ver. Yo me siento como una parte, yo siento que soy de Puan por la película. Si vas el miércoles que viene a la plaza, vas a ser el centro de la plaza. Claro, sí, pasa. Y con respecto a lo que decías hay diferencias a como yo las veo, como las viví, entre el menemismo y esto, porque creo que antes del menemismo no había habido políticas culturales como sí las hubo durante los gobiernos del peronismo, ¿no? Entonces yo venía es un poquito lo que decía antes, éramos gente del under y estábamos en el under y creo que estaban también, es otra época, ¿viste? Estaban los resabios de lo contracultural también, que yo hoy no los veo en ningún lado, hace años que no lo veo. Los resabios de lo contracultural quiere decir una gente que se junta a hacer algo porque necesita hacerlo y se terminó.
Y cuando te hacían las preguntas, bueno, era joven, ¿y de qué vas a vivir? ¿Y qué sé yo? No hacías preguntas, no tiene ninguna respuesta y me chupa 4 huevos que no la tenga. Es un problema tuyo, no mío. Y yo hacía teatro 6 días de la semana y vivía lo que podía, metiendo pochoclo y no había más que eso. Me parece que ahora sucedió que se abrió la posibilidad, se convirtió en una industria, sobre todo a partir del audiovisual, pero también apoyo mucho, hay un gran despelote ahora con el INT, ¿no? Con el Instituto Nacional del Teatro, también apoyos a las políticas para el teatro, producto de muchas luchas, ¿no? Que hacen que, bueno, que ese golpe a la cultura no es solamente a la cultura, sino algo institucional que se logró a partir de muchos años, de mucha gente que ha peleado por conseguir leyes, porque eso, bueno, se organiza a través de instituciones del Estado, ¿no? Parece que la diferencia un poco es esa en ese sentido. Ahí, como vos decís, en términos económicos, uno podría discutir este ataque como irracional incluso en términos económicos. Es decir, estás atacando como decir, a algo que es una industria y que genera una magnitud de empleos y de movimiento económico difícil de medir. Vos mencionás el tema del teatro. Mi, mi esposa es profesora de literatura, fanática del teatro. Se enojó porque no la traje hoy porque se quería sacar la foto. Un poco fueron celos, por supuesto, porque ya me sacaste el lugar de profesor. Pero eh, como consecuencia de esa relación, entre otras consecuencias, creo que debo haber recorrido todos los lugares que dicen ser espacios teatrales de la Ciudad de Buenos Aires. Y creo que he visto todo lo que se puede ver, ¿no? Eh, y lo que uno puede decir, bueno, es obvio que incluso si vos quisieras medir el alcance económico de eso, es decir, ¿cuánto del turismo que viene a la ciudad de Buenos Aires no viene por el hecho de que Buenos Aires es famosa por eso, entre otras cosas, digamos, porque el teatro es casi una industria en sí misma, aunque no reciba las consecuencias inmediatas? Voy a Buenos Aires porque es la ciudad del teatro. Eso pasa con Nueva York, con París y no sé si hay otra más. ¿Sí? Entonces, en términos económicos, es cierto, digamos, uno puede decir, hasta es irracional en ese aspecto, porque vos estás invirtiendo en algo que tal vez no le ves un vuelto inmediato, pero cuando sumás todo, digamos, muy probablemente sea económicamente muy positivo. ¿Sí? Ahora, eh, si uno va más a lo ideológico, ¿sí? Da la impresión a veces que este ataque tiene, más allá de un basamento económico, en vamos a achicar y ajustar y esto, un elemento de ataque ideológico. Y vos venís digamos, de protagonizar Puan, y con todo lo que contaste, y ahora formas parte del fenómeno del Eternauta. La pregunta es, eh, ¿cómo percibís que se percibe el Eternauta en ese público tan hostil? En el otro está claro. Digamos, yo llegué a sala de profesores hoy temprano y me encontré con este cartelito, ¿no? ¿No? Cartelito producido por la gente de CONICET, ¿no? Nadie se salva solo. Curiosamente, ¿es tuyo? Ahora es mío. Eh, Curiosamente, yo, una semana antes, dando clase, había dicho, digamos, la situación en la Argentina es tal que estamos en el grado cero de la lucha y esto va pasando más por los bordes culturales. Entonces, Lali Espósito, el Eternauta, y al rato sale lo de las empanadas de Darín y todo ese asunto. Y recuerdo que los primeros días que empieza el fenómeno del Eternauta, lo que me llamaba la atención en Twitter o en X es cómo los libertarios y sus troles trataban de quitarle el elemento ideológico al Eternauta. El Eternauta no es de nadie, no es Cuca, ¿no? No es de izquierda, ¿no? Me causaba mucha gracia porque me causaba mucha gracia porque era, digamos, muy filosóficamente, el cartel dice nadie se salva solo, filosóficamente ya estás en la otra punta. Eh, eh, pero hubo una actitud, primero de esa, luego muy agresiva, luego,
¿Cómo viviste vos ese fenómeno? ¿Cómo ves el fenómeno del Eternauta? ¿Por qué te parece que se produce semejante cosa? Porque además el Eternauta no tiene nada que ver con este momento histórico, en realidad estaba pensado hace mucho tiempo. O sea, con mi esposa decíamos siempre, ¿cuándo sale? Porque estábamos viendo Netflix, el Eternauta, digo, el Eternauta por fin, ¿no? Lo que a uno le sorprendía es que nadie lo hubiera hecho antes, ¿no? Y sale justo en este momento y genera un fenómeno que ni siquiera es nacional, es un fenómeno mundial, ¿no? Entonces, ¿cómo vivís vos ese proceso ideológico? ¿Qué te parece que significa todo eso? ¿Cómo ves el entorno nacional moviéndose a eso? En principio, el fenómeno Eternauta le pegó una patada en el orto a la grieta. Eso lo veo en la calle, porque cuando fue la película Juan hubo unas repercusiones muy grandes, yo también los vi en la calle eso. Pero como bien decís, dentro de un entorno, pero lo vi mucho. Esto es como 20 veces más. Por el momento estoy como un poco agobiado, porque yo no soy un actor popular. em, entonces, por el momento un poco me, me toma muy de sorpresa, ¿no? Aunque obviamente todos con muchísimo cariño, entonces no, se recibe más que bien. Y yo veo que saluda a un montón de gente, me saludan policías, te juro, te juro. Yo me fui a filmar a Mar del Plata a principios de mayo y cuando paso por el lugar donde está, donde pasás la valija, que está gendarmería, no sé qué corno, policía de no sé qué corno, el tipo se da vuelta y dice, sí, pase. No, dice, mirá, mirá, está el Eternauta. Y sacó la foto. O sea, es transversal lo que sucedió con el Eternauta. Creo que ideológicamente lo que sucede a, al universo libertario, que son fanáticos del mercado y, y ven la propiedad como algo sagrado y bla, 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 todo ese mundo que están, es que en ese campo sale el discurso que ellos combaten. Y eso no bueno, como si ese campo fuera eso nada más. Como si la iniciativa privada, por ser iniciativa privada, tendría que hablar mal de las políticas de género, de lo social, ¿no? Por el solo hecho de ser privado. Fíjate, el otro día escuché una definición muy interesante de nuestra filósofa Leila Lemoine, que dijo, La pero nunca dijo, es suficientemente bien dijo formulada, algo por ejemplo. revelador, que es, yo creo que eran de La Nación Más. Obviamente, ¿no? Tienen que decirle, pero esto no adoctrina este dibujito de Paca Paca, ¿no? Y ella dijo, y acá hay una definición bastante importante, me parece. Ella dice, no, el kirchnerismo adoctrinó con Samba, pero nosotros decimos la verdad. Eso si nos roza a un comienzo un poquito fascista, pega en el palo, ¿no? Parece una ocurrencia de alguien que sabe, como Adorni, jugar con ese fleje del discurso político, pero me parece que es muy peligroso eso, Es ¿no? una respuesta Eh, que han elaborado en algún lado porque el Gordo Dan dijo lo bueno, mismo. Es bueno, una... bueno. Como de ese lugar donde sale o sea, si es un campo privado tendría que hablar Milton Friedman, nada más. Y lo que sale es un discurso, y bueno, me parece que ahí lo primero que se descoloca es eso, entiendo, ¿no? Porque obviamente acá esto está hecho por Netflix, esto está hecho por... Acá no está el Inca, obviamente. Sin embargo hay personas, ¿no? Y mira, dijo, cuando se hizo la presentación, se hizo una presentación enorme, obviamente, como este tipo de eventos, que son también de la industria, ¿no? En Costa Salguero, cuando se presentó para prensa, se hizo la white carpet, creo que se llama todo así, red carpet, red carpet. Sí, sí, se llama, no es mal alfombra roca, no sé qué pasó. Se hizo todo eso, bueno, y fue un evento muy grande. Uno de los productores de KIS dijo algo que me parece súper acertado. Dice, esto, el Eternauta, está hecho porque antes del Eternauta hay 20 o 25 años de unas políticas relacionadas con el cine en las cuales se formaron los técnicos, los actores, los productores. Sin eso, y vuelvo a la primera pregunta del fomento, sin eso, vos no tenés el capital humano para hacer, porque no se hace con guita nada más, ¿eh?
El Eternauta no se hace con guita nada más. Yo te doy la guita y te doy las computadoras, hacer los efectos, ¿no? Vos tenés gente preparada para eso. Bueno, esa gente no se preparó en otros lugares que no sean, no digo solo la ENERC, porque hay otras escuelas, pero en ese movimiento que ha generado los cineastas y los técnicos que tenemos hoy en nuestra industria. Absolutamente, absolutamente. Volvemos otra vez a la pregunta de por qué necesitas un fomento del Estado. Bueno, fenómeno eso. Y aprovecho esto para hacer otro rulo también hacia esa pregunta, ¿qué es? Porque me decías, vuelvo a lo del Inca, ¿no? Yo en este momento estoy haciendo 4 películas independientes donde no nos importa nada. Conseguimos una cámara y vamos y la hacemos, listo. Hay una película que se llama El Mensaje, que está por estrenarse en breve, acaba de ganar en Berlín eh, el tercer premio del jurado, el Oso de Plata en Berlín, que es un premio importantísimo. La hicimos, hacemos como una familia de cineastas y la hicimos. Fenómeno. Pero yo puedo hacer eso porque yo hace un montón que trabajo en esto. Pero un pibe que tiene 20 años, olvídate, o sea, eso lo cortaste de raíz. En la medida que yo y toda mi generación vayamos nos yendo, y bueno, no va a haber más nada. Bueno, de eso hablaba Monterín. Dice, pero no es no quería dar el apellido y lo dije. Bueno, pero ese productor que dijo esto, ¿no? Eh, dice, bueno, tenés el Eternauta, tenés esto y bla, 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 porque el capital humano lo formaste ahí, en todo ese movimiento de cine que hubo antes, ¿no? No, no. Preguntas, intervenciones. ¿Ha venido público especial? No, últimamente las ciencias sociales estamos muy para atrás, tenemos muy poco público, sábado a la mañana. Esta es una carrera, la materia del final de la carrera, así que en general tenemos pocos alumnos. Este año, menos todavía, estoy tomando esa recomendación tuya de decir que vamos a hacer una película. Sí, tenemos más público, así que ha venido gente a verte a vos nomás. Eso me resiente un poco porque, ¿no? Pero bueno, Carlos no. Claro, claro. Bien, preguntas, intervenciones. Dale. La pregunta que quería hacerle era si usted dijo que tiene más de casi 40 años de trayectoria en todo lo que es teatro, todo lo que es audiovisual. Le quería preguntar si eh, Juan fue un antes y un después en su carrera, o si ese antes y después vino antes, o hoy analizándolo bien vino con el Eternauta, ese antes y después, en materia tanto nacional como internacional del cine y de las series. Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Matías. Em, sí, la verdad que en lo que es el audiovisual, La puerta que me abre el audiovisual es una película que se llama La luz incidente, que si no la vieron se la súper recomiendo. Es una película de Ariel Rotter, el director, con Erika Rivas. Tiene una fotografía en blanco y negro impecable de Nieto, de un director de fotografía exquisito. Y esa película me abrió dentro del mundo del audiovisual las puertas para que otros directores empezaran a convocarme, ¿no? Insisto, con la posibilidad de que hubiera películas, que es cosa que no pasa ahora. Eh, Después, claro, hay otro acceso que es más, si se quiere, más popular. Sí, claro, Juan tiene una repercusión, lo trascendió eso, ¿no? Y el Eternauta, bueno, ni te digo. Yo estuve trabajando en Uruguay en abril, justo cuando se estrenó, yo estaba en Uruguay. Y, no sé, en un momento recibí en el Instagram, ¿puede ser que venías caminando? Pues estás en Uruguay. Era aquel que había, se acaba de estrenar el Eternauta. Sí, es fuertísimo. De todas maneras, como yo soy una persona grande y todo esto me agarra grande, em, no es el pulmón por donde respiro, ¿viste? Tengo muy claro que yo trabajo de esto, entonces si vos entras a mi Instagram vas a ver que es mi pyme. En el Instagram yo solo tengo las cosas que hago, lo que estoy haciendo, lo que se estrenó, una nota, ¿no? El personaje social actor, porque con lo que yo trabajo, digamos. Visibilizás eso, porque ahora yo estoy haciendo una obra, entonces, bueno, aprovecho esto, aprovecho el Eternauta, meto la publicidad, porque la obra es mía, es independiente. eh, pero el lugar es un poco anecdótico que además es una espuma esto, ¿viste? Es un poco anecdótico que hoy sea
una bisagra, una bisagra. La cosa es actuar y saber por qué actuás. Y actuás porque todo el tiempo estás haciendo una invitación a alguien, que es el espectador, a un ritual. Eh, Parece pelotudo, parece pequeño, pero no hacemos otra cosa que esa. Incluso en el Eternauta. Cuando actuamos no hacemos otra cosa que esa. Eso para mí sigue siendo fundamental, ¿viste? Eh, Todo lo demás a mí me excede y hago lo que puedo. Por eso digo que soy, que ves cuando me ves, como dicen los divididos, ¿no? Ese tema. Eso es un tema, es un despelote para cuando hay una partecita tuya que se hace un poquito más pública, ¿no? Eh, Hay una máquina de generar boludos en eso, ¿viste? Hay que tener mucho cuidado. Porque el personaje público no sos vos, es lo que la gente le pone a lo que vos hiciste. Y vos te tenés que hacer cargo de eso. Yo no puedo ir a la calle y decir, escuchame, ¿por qué me salí? ¿Por qué me salí? Porque ¿para qué carajo saliste en esa? ¿No? Y además vos querés tener esa trascendencia, no del reconocimiento, sino que vos querés que se conozca lo que haces. Bueno, ahí, pero hay un personaje público que vos lo tenés que entender y que manejar. Porque también a mí me llaman para hablar, por ejemplo, ahora. Yo tengo que ser muy responsable con eso, ¿viste? Porque de golpe lo que vos decís llega de otra manera. Y uno tiene que ser consciente de eso. Por eso insisto que sigo admirando estos lugares, porque los lugares de discurso, de saber, están acá, no están en los actores. Eh, Yo en eso soy como muy, trato de ser muy consciente y saber. El otro día me llamaron para un programa para hablar de lo del Instituto Nacional de Teatro. Y yo digo, llamá a gente que en este momento, porque en ese momento el jueves hice una conferencia de prensa que sabe sobre el tema. No me llames a mí que te voy a decir 3, 4 cosas, pero es una situación muy importante. Bueno, por ahí no hizo el Eternauta que llamaste, pero el tema es importante. No soy yo el vocero más específico para eso. A menos que me llame a mí y bueno, y charlamos y de paso me pregunté, yo te digo mi opinión. Pero si realmente la importancia está en esa problemática, tenés que llamar a la gente que en este momento está trabajando, porque no, porque es serio esto, no es un, ¿viste? Un comentario así nomás. Bueno, suelo irme a la mierda. No, no, dos cosas. La primera es, no te invitamos por especialista, sino como un pedazo de esa realidad que queremos ver. Eh, Deformadamente, como historiador, uno invita a un documento, ¿no? Como si yo, a veces mi hijo me hace esa pregunta, y si vos pudieras hablar con alguien la obvia cosa que me cae es Marx, charlar un par de cositas, o Sarmiento, ¿no? Están para acá, Marx, ahora. Ah, sí. Sí, sí, sí. No lo quise ver. No quise porque yo me enculo enseguida y me amargo. Pero entonces la idea de invitar a gente que está en los procesos, es la idea de ver un documento vivo, decir, a ver cómo pasa esto. Pero yo te escucho hablar y claro, vos sos actor, un profesor también actúa, digamos, ¿no? Con una diferencia muy sustantiva, uno, digamos, lo hace casi sin darse cuenta. Entonces a mí lo que me pasa cuando yo veo a alguien que ha hecho o hace cosas tan diferentes y que a mí nunca se me hubiera ocurrido hacer, o sea, jamás se me hubiera ocurrido. En mi familia somos dos, digamos, hermanos. La que heredó todo lo que tiene que ver con el arte es mi hermana. O sea, ella hace música, yo no te puedo tocar el toc toc, ella pinta, yo no te puedo dibujar un cuadrado, no, ¿sí? Eh, Así que yo jamás se me hubiera ocurrido ser actor. Pero no porque lo valore o no lo valore, al contrario. De hecho, yo tengo una enorme envidia por los artistas porque es lo que yo no me da. Entonces la pregunta, escuchándote, y no quiero dejar pasar el momento que estamos hablando de otro tema, pero lo que va ahí es, ¿cómo se te ocurrió esto? Sobre todo a alguien que no es que dice, yo voy a ser actor y mientras tanto tengo un almacén o en realidad mi carrera es de arquitecto y no, sino alguien que dice, bueno, yo voy a tratar de vivir de esto, ¿no? Y que hago de esto una vida. ¿Cómo se te ocurrió y cómo te fue? Se ve ahora que bastante bien, ¿no? Porque aunque vos no lo quieras reconocer, yo calculo que esto te abre muchas cosas, ¿no? Pero no es que no lo quieras reconocer, no, todavía no lo veas todavía, pero es evidente que
estar en una situación como esta, pegar 2 hits como este y sobre todo el último, es importante supongo para la carrera de cualquier profesional, ¿no? Así que, bueno, contame un poco, ¿cómo se te ocurrió esto? Bueno, primero digo, sé que por esta aclaración que hacía, que no me llaman acá como un especialista, esto es otro universo y sé que me llamás y decís, la idea es hacer una vertical y mientras hacemos la vertical, digo, bueno, ellos saben, yo voy. Eh, Esto lo digo más en el plano más general, ¿no? Em, Mira, yo tampoco vengo de una familia de artistas. Sí vengo de una familia muy, 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 por su condición política, porque toda gente de izquierda, y entonces había como un cierto mandato, si querés, sobre la cultura, entonces sí había una intención y una... Mi familia, mi abuelo era albañil, mi tío que leyó Homero a los 7 años era bobinador de motores, bueno, todo esto es generacional y del siglo XX también, ¿no? Fin del siglo XIX, principio del siglo XX, ¿no? Exacto, bueno, y sabían cosas, y vos decís, ¿dónde estaban? Bueno, y te hablaba de eso, y te hablaba de astronomía, bueno, vengo de una familia así, pero no vengo de una familia de artistas, así que se dedicó a eso fui yo. Em, Mira, lo primero que te podría decir es, sufrí mucho ir a la escuela en el secundario, yo era como una especie de Felipito, ¿era Felipito de Mafalda? Después me iba angustiado, y si sufría, bueno, sufría porque iba al industrial, después me di cuenta que no quería decir industrial, claro, pero sufría un montón, y me acuerdo que un día me levanté a la mañana, viste, una angustia, siempre una angustia, y escucho un programa de radio, los programas de AM que escuchaba mi vieja, y los tipos estaban fenómenos, viste, estaban laburando, daban noticias, pasaban, digo, estos son felices. Y me parece que ahí algo me apareció como diciendo, che, hay que encontrar algo. Esto es con el diario del lunes, no en ese momento, ¿no? Pues yo debería tener 13, 14 años. Hay que encontrar algo que cuando vos lo haces, estés feliz de hacerlo. Si no está bien, es una mierda. O sea, hacer algo que no tiene. Me gustaba la música, tocaba guitarra, tenía una inclinación hacia ese lado, pero me parece que el primer punto es ese. Después me empecé a dedicar mucho a la música, me compré una guitarra, los veranos laburaba en el taller de mi tío y con esa plata me compré una guitarra y componía canciones y nada, todo en un mundo muy felipito, en mi casa, no es que iba, que era un líder de algo. Pero había algo indudablemente que en esa actividad que a mí me hacía feliz. Entonces después terminé el secundario y me fui a estudiar música al Manuel de Falla, estudié jazz en la de Walter Malosetti, pero bastante malo. Pero bueno, yo insistía, ¿viste? Yo insistía, pero no era bueno. Eh, y un día yo me crié en un club de la colectividad yugoslava, que es donde eran mis abuelos, eh, y un día cayó un teatro por la Asociación Argentina de Actores. Otra vez volvemos a las instituciones, ¿no? Un taller de teatro que lo daban a clubes de barrio. Y yo hice ese taller de teatro durante todo un año, y cuando hicimos la muestra, y yo tuve la experiencia de hacer la muestra, y que suceda esta comunicación que hablo, que es muy de teatro, yo volví a mi casa que estaba a 10 cuadras caminando en una nube. Recuerdo mucho esto y dije, yo voy a hacer esto. Esto es lo que voy a hacer. Y bueno, al otro año me metí en la Escuela Municipal de Arte Dramático y empecé a hacer teatro y así. Pero vino como medio una revelación. Primero como algo de buscar, de si quiero hacer algo, me parece que es algo del arte, pero la actuación cayó por la experiencia misma de actuar. Me divertía mucho, improvisaba y me costaba menos que improvisar jazz. Y digo, que es más fácil, y ya no caso un pedo, soy malísimo. Me metían en cosas hacíamos, viste, hacían los grupos que tocabas con un bajista, con esto. Y decía, bueno, me acuerdo que estaba Walt Malosetti y decía, 2 compases, improvisaba vos, 2 compases. Yo no, cuando metía la nota, mi compás ya había pasado, era como, malísimo. Pero en el teatro no, pasaba otra cosa. Y bueno, me sentí mucho más cómodo y bueno, nada, después me puse a estudiar, conocí profesores, el universo del teatro, conocí el universo de Grotowski, que fue algo que a mí me mató durante mucho tiempo, eh, donde el teatro y la condición de la experiencia teatral va más allá de actuar y que vengan y que guste o no, es una condición mucho más potente, las experiencias de lo que es el teatro, del Odin Theater, del Grotowski mismo, de las comunidades, bueno, un montón de cosas que a mí con las que yo me fui formando hasta los 30 años, te diría, ¿no? Mi compañera me obligaría a repreguntarte por lo de Grotowski, por una cuestión de Sí. gusto teatral, digamos. Sí, sí. Explicar un poquito eso para nosotros que generalmente Sí, no bueno, somos de ese campo. yo estudiaba en la Escuela Municipal de Arte Dramático y
y me acercaba, cuando no estaba cursando, a la biblioteca, y un día me cayó un libro en las manos, no me cayó. Pero bueno, es linda la imagen, ¿no? Me cayó un libro. En realidad lo agarré, ahora estoy pensando, me lo cayó. Bueno, tenemos esa imagen, me cayó un libro, una revelación. No, agarré un libro de Grotowski que se llama Hacia un teatro pobre. Es una recopilación de textos que hace Eugenio Barba, que en su momento fue el asistente de Grotowski. En la Polonia, eso también es interesantísimo, ¿no? Soviética de los años 50. ¿Ve que soy comunista? So- bueno, sí, absolutamente. Son zurdos de mierda. Eh, zurdo empobrecedor de mierda. Y bueno, hay una conexión de ese teatro y de esa idea del teatro de Grotowski con algo absolutamente religioso, y esto es todo el quilombo ese que es precioso, donde Grotowski va al universo del cuerpo del actor y lo que ese cuerpo del actor puede llegar a manifestar a través de un entrenamiento muy fuerte en su cuerpo y en su voz, y a un trabajo con un público que son experiencias con muy poco público, rituales, que es el ADN del teatro, ¿no? A mí me maravilló mucho eso y estuve muchos años trabajando. Me acerqué a Guillermo Angelelli, que era una persona que trabajaba con los actores del Odeon Theater, que era el teatro, digamos, que siguió la línea de Grotowski, que es un teatro que estaba en Dinamarca, ¿no? Con un elenco de actores de todo el mundo. Y con la cultura, esto no existe más, pero la cultura del grupo de teatro. Un grupo de teatro era un grupo de gente que se juntaba y casi vivíamos en comunidad, y que solo nos importaba hacer el teatro y experiencias teatrales. Como por ejemplo ir a hacer trueques, lo que se llamaba trueques, que es una idea que viene del Odin, al Borda. Nosotros íbamos, por ejemplo, y presentábamos un espectáculo que armábamos para ir a hacer al Borda, y conectados con lo que la radio La Colifat y toda la movida cultural que tenía en ese momento esa gente, que la sigue teniendo al día de hoy, ¿no? Si no me equivoco, y tenían un grupo de teatro. Entonces nosotros hacíamos la obra. Después nos sentábamos nosotros, ellos nos mostraban, y eso terminaba después en una reunión, en una charla, y así muchas cosas. Por ejemplo, hacíamos experimentos como eh, entrenábamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía, todos los días. Después laburás como podés, pero todos los días se laburaba eso. Y el fin de semana hacíamos un espectáculo en una sala que estaba en Dorrego y Corrientes. Entonces, a las 8 de la mañana nos propusimos hacer este experimento teatral. Nos vamos a ir a la estación que estaba ahí, la estación de la que está en Dorrego, ¿no? Dorrego perdón, Corrientes, sí, la de Chacarita, no me acuerdo cómo se llama esa estación, pero es la de Chacarita exactamente, es la de San Martín, ahora se me fue el nombre. Creo que Chacarita es. Nosotros en ese grupo de teatro no solo actuábamos, sino que tocábamos, nos obligábamos a aprender a estudiar, instrumentos, a estudiar, nos íbamos a estudiar instrumentos, teníamos acordeones, guitarra, le dábamos mucha bola a cantar, entonces organizábamos canciones, qué sé yo, y armamos un repertorio y decíamos, vamos a toda la gente que viene a laburar, que viene así, a las 6 de la mañana, la vamos a recibir cuando baje el tren eh, con una orquesta. Entonces hacíamos eso. O hacíamos, por ejemplo, no, la gente como dejaba así de golpe, porque las canciones eran muy. Nosotros íbamos empilchados con traje, ¿no? Con todos los instrumentos, y la recepción era buenísima. Primero de sorpresa, y nada, era muy lo que pasaba. Era como tratar de meter el teatro en un cotidiano de golpe, como meter eso que está encerrado en una sala, sacás a la calle y lo metés de golpe. O teníamos un ejercicio que se llamaba la danza del viento, que es un tipo de danza con una respiración, y nos íbamos a la calle Florida a 8 o 9 de la mañana, todos con trajes, las mujeres iban como si fueran a la oficina. Y nos proponíamos una cuadra y decíamos, bueno, cuando empieza a bailar el que está en la punta, viene el otro. Y de golpe tenías 25, porque éramos muchos, 25 personas en el medio de la caminata de Florida, donde todos iban rápido, y gente que pasaba bailando, no sabía qué. Eran experiencias muy, muy del happening y muy de los 80 también, ¿no? Experiencias que se hacían. Yo me acuerdo de los 80, por ejemplo, otra experiencia que hacíamos era, que hacíamos cursos de clown y decíamos, ok, cada uno había armado su clown, que el clown es un personaje, que es como, el clown en ese sentido es como Chaplin, como el gordo y el flaco, son personajes que lo vas armando con algo tuyo, no sos vos, pero tiene algo tuyo. Entonces armábamos los seminarios, y cuando se terminaban y teníamos esos personajes, decíamos, perfecto, nos encontramos en, no sé, Parque Lesama, cada uno va de su casa como clown,
O sea, salís de tu casa como clown, tomás solo, ¿eh? Tomás el colectivo, te vas al subte, te encontrás con alguien, pero vos tenés que ser un clown, tu clown desde que salís de tu casa hasta que nos encontramos todos, armamos algo conjunto y bueno, y ahí se termina la experiencia. Y era como esa, era como intervenir la realidad nada, con elementos que son absolutamente artísticos, son cosas las pueden reconocer en cualquier momento de la historia, sobre todo del siglo XX, travel happening, pero experiencias de, no sé, del surrealismo, ¿no? O del dadaísmo, qué sé yo. Pero como actores te servían mucho. Por ejemplo, tenía otra cosa que yo durante un tiempo hice un personaje, yo tuve sala de teatro del 2003 al 2014, en donde hoy funciona el Teatro del Pueblo. Esa fue una sala que se llamó Puerta Roja, que la habíamos puesto con otro compañero. Y decidí armar, hice 2 espectáculos con un personaje que lo llamé Amadeo y que tenía el sonido musical que yo me había criado en mi casa, que era guaraní, el folclore de Mercedes Sosa, Solimareño, Biglietti, esa sonoridad. Entonces dije, bueno, voy a ser un tipo muy serio, muy poeta, donde no hay una coma que no sea importante y grave, y eso va a producir gracia, porque es tan serio que es un montón. Y escribía un montón de cosas y hacía las canciones, todo. Pero esa prueba me la hice en Mar del Plata, que iba un verano a dar unos seminarios y a hacer otro espectáculo, y hablé con una amiga y digo, haceme la pata con esto. Yo voy a ir como este personaje, vos me llevas unas peñas y me presentás como Amadeo. Y yo voy a decir que soy Amadeo y si puedo tocar. Ok, y yo iba, estuve por ejemplo, me acuerdo que una vez fui era un plomazo, los tipos lo podían creer, el tipo hablaba serio todo el tiempo, y ¿este quién es? Además me peinaba, ya estaba un poco pelado, pero entonces me peinaba así, con el pelo muy largo, y todo de negro, tipo los Supay, bueno, pero, por lo que era Opus 4, todo de negro, y decía, él es Amadeo, es un cantautor, y decía, yo quisiera tocar, muy serio, el tipo hablaba así, todo medio Biglietti, ¿viste? Y me acuerdo que fue una despedida de soltero, que tocaban unos tipos que hacían flamenco, y después fui yo, que los tipos me quedamos diciendo, ¿y esto qué es? Pero bueno, a mí todas esas experiencias, y son parte de la formación también, ¿no? De meter como una cuña de esa ficción en un lugar de la realidad, y bueno, esa mezcla es rara. A mí me da un montón de material, ¿no? Pero esa mezcla, donde en un momento de la realidad, del cotidiano, se mete una cuña de la ficción y organiza por un momentito de Kairos, digamos, ¿no? De un momento raro que sucede, ¿no? Bueno, todas esas experiencias eh, son del lugar de donde vengo. Sí, después el mundo fue cambiando, fue otra cosa y qué sé yo, pero bueno, eso siempre está presente. Esto que mencionás vos de ese momento, ¿no? La palabra que a uno le viene a la cabeza inmediatamente es subversión. Es decir, hay un orden y de repente ese orden se da vuelta. Que es muy importante a la hora de crear un espacio para reflexionar, porque en la cotidianidad reina la repetición. Y si alguien no te saca de esa repetición, repetís, ¿no? Digamos, en general los profesores tenemos algún truquito de esos, digamos, sobre todo para empujar la clase, porque si no, digamos, es como una cosa mecánica. Entonces, eh, eso de alguna manera, sobre todo el contexto de producción que vos decís, si uno piensa en la historia argentina, piensa en Norman Brisky y en otras cosas, digamos, incluso de los 70, incluso más, muy ligadas a la lucha de clases, ese tipo de intervenciones. Eh, Piensa cómo, digamos, crea ese clima de lo subversivo y como que el under casi como que es necesariamente de izquierda. Entonces uno piensa, qué sé yo, eso y después se encuentra con un tipo como Casero, por ejemplo, ¿no? Digamos, eso aparece como de izquierda, pero ahí hay muchas cosas, ¿no? No todas de izquierda o quién sabe cuántas de izquierda. Por el estilo. Eh, Vos tenés una trayectoria que hoy te ubica personalmente en determinado campo ideológico. Y seguramente compartiste escenario y experiencia con mucha gente que hoy está en otro lado, ¿sí? Eh, y hablaste del 2001,
En ese campo en el que vos estabas, ¿viviste ese fenómeno de la grieta? ¿Lo seguís viviendo? Es decir, gente con la cual hacías estas cosas que incluso yo supongo que han sido muy estimulantes para relaciones personales, porque digamos, si yo me tengo que juntar con alguien para ir a una estación de servicio, o sea, aunque más no sea, digamos, es superar qué sé yo, el temor común, cómo nos van a recibir, cómo va a salir esto, digamos, genera como un espíritu de camaradería que, digamos, ciertos eventos después pueden romper. Eh, ¿Ves ese campo, en tu experiencia personal, reflejar estos fenómenos políticos de la vida nacional? Es decir, gente que estaba acá y se va, gente que... Sí, sí, sí. Mi primer grupo de teatro yo lo hice con Diego Recalde, por ejemplo. Teníamos un grupo, él y Martín Paricastro y yo, éramos un trío llamado La Triunvirata, éramos alumnos de la Escuela Municipal de Arte Dramático. Eh, sí, sí, sí. Yo trato de no estar en... la grieta es, al día de hoy, como yo la veo, es un artefacto tóxico, ¿no? O sea, es la invitación de meterte en un lugar y generar relaciones tóxicas con otro. No hay otra cosa, no hay concepto, ya no hay nada. Y además es un lugar que podés organizar trabajo fácil. O sea, yo sin saber nada de periodismo puedo ser periodista total, me meto en la grieta, listo. A quién le tengo que pegar y bueno, y seguro que eso va a adherir a mí un montón de gente, sea de un lado o del otro, no importa. No es un lugar que a mí me parece que en su momento, cuando esto se anunció, que lo hizo La Nata, en los premios Martín Fierro, qué sé yo, pasó mucho tiempo. No sé qué se nombró en ese tiempo, pero al día de hoy, no más que eso, un artefacto tóxico al cual yo no trato de no entrar. Dentro de lo que se puede, ¿no? Porque uno no está fuera de nada, digamos. Eh, con esto quiero decir que no tengo problema de encontrarme con nadie, ni de verme, ni de discutir. No. Si la discusión es como te decía, como empezamos esta charla. ¿Por qué yo tengo, bueno, pará, vos creés que existe una sociedad? ¿No? Bueno, listo, fin de la, no hablemos más. Si crees que existe una sociedad, sí, hablamos y charlamos. Si no, no vamos a tener mucho para hablar. Seguí con tu epopeya, te va a durar poco. Te va a durar poco porque no va a durar mucho. Eh, Básicamente porque es una serpiente que se muerde la cola, ¿no? Eh, y después no tuve más. A veces he discutido con quienes adherían más al kirchnerismo en su época. He discutido. El momento de Grieta fue muy dogmática también. Y era como difícil. Eh, pero no he sufrido, no, eso no. Básicamente porque trato de no estar en ella. Creo que es difícil, ¿viste? Porque a veces tengo que escuchar unas cosas que vos decís. La invitación, le digo, igual, yo me meto una piña. Viste que por momentos decís, y bueno, le tiro con esta botella, qué sé yo. Claro, pero bueno, ahí donde perdiste la batalla de alguna manera, ¿no? En ese lugar, yo que soy un agnóstico, fui un ateo, porque me formé una familia de izquierda, luego me convertí en un agnóstico, en ese momento, en esta situación me vuelvo un cristiano, digamos, ¿no? Prefiero hacer eso, prefiero como posición ética, ¿no? Y hacia el otro. Prefiero eso. Eh, no significa poner la otra mejilla, ¿eh? Pero sí saber que el otro no deja de ser una persona, ¿viste? No dejo de ver una persona en nadie. Me tomo ese trabajo. Porque si no, siento que hay algo de aquellos que hablamos con el nosotros que nos van a hacer mierda. Entonces yo no dejo de ver una persona en nadie. Y hago ese esfuerzo. En ese sentido, yo tengo una ética un poco cristiana, de si quiere, ¿no? De ver al otro, al prójimo, de verlo, de verlo. Toda la discusión que sea necesaria, pero no voy a ir a tirar la botella. No le voy a ir a dar una piña. Eh, Tampoco le voy a poner la cara, pero tampoco me voy a callar ni nada de eso. Pero no dejar de ver el otro, ¿no? Es esencial eso. Además, yo soy actor, no puedo dejar de no ver el otro. El otro que me interpela, que me hace quilombo, ¿no? El otro que soy yo. Y yo digo, es el otro y soy yo. No, no, el quilombo, ¿no? Bueno, preguntas, dale. Sí, teniendo en cuenta que en nuestro país existió el grupo Cine de Base con Romualdo Gleiser y demás, y que además también en ese periodo de la década del 60 y el 70, muchos de los poetas, de los hombres y mujeres más sensibles, tenían una vinculación no solamente con las luchas populares, sino incluso con la lucha armada.
¿dónde crees que podría haber un diálogo, una vinculación con las luchas actuales? Porque si bien estamos dispersos, luchas hay, empezando por la de los jubilados. A mí siempre me interesó y me interesa, porque comparto esto que vos decís de que no hay separación entre arte y vida cotidiana, arte y comunidad. Entonces, ¿dónde se alimentan y se retroalimentan estas vinculaciones, estos diálogos, esos encuentros que dan incluso una estética nueva, si se quiere? Si podría haberlo, quizás. Bueno, voy a tratar de ensayar una respuesta porque la pregunta es compleja. eh, em, a mí me parece que hay algo de la dinámica epocal que, con su propia lógica dialéctica, no sé cómo llamarlo, va a ir organizando esa unificación de cosas dispersas, ¿no? Por ejemplo, no me parece significativo que los dos últimos gestos de discusión en un campo un poco más simbólico, política, hayan sido las empanadas de Darín y la foto de Lali. La foto de Lali que hace así, imitando a mí. Me llamó la atención. ¿Por qué digo esto? Porque no es el universo. Acá el relato es, hay un mundo, es como era hace una vez, ¿no? Los dibujitos que eran, bueno, no importa. Una cosa muy básica. Hay unos cucas que roban y que se meten en el Estado y que te adoctrinan y que tenemos que combatirlo a ellos. Esto, ya está. Después lo demás no importa. Y se trata de eso, ¿no? Hay una cosa un poco infantil en ese discurso que va por ese lado. Mucha gente lo toma, ¿no? Con razón, sin razón, no importa, lo toma. Em, Ahora, me parece que el lugar donde ese discurso ha llegado a empezar a romper cimientos de la sociedad que son muy importantes y muy fuertes, y que quienes están viéndolo ya hoy, que me parece que no son muchos, o por lo menos se están haciendo cargo muchos, decís, che, esto no es joda, es un montón, y un poquito más de tiempo, y yo no sé cómo lo recuperamos, ¿no? Lo institucional, bueno, acá el CONICET, yo el otro día escuchaba una persona del CONICET que decía, ¿sabes lo que tarda? Bueno, acá lo deben saber, lo que se tarda en armar un grupo de trabajo. No es una pavada. Y lo que aporta a una sociedad, a su industria, a su conocimiento, esos lugares de estudio y de conocimiento, ¿no? Y saber, como el INTA para el campo, qué sé yo. Bueno, se rompe vos lo ves y decís, che, no reaccionamos a esto no está bueno, pero para nada, ¿no? No sé, no sucede hoy esa cosa, le pegan a los jubilados, como vos decís. Yo digo, el protocolo antipiquete, no hay que llamarlo represión, no hay que nombrar eso. O sea, pegarle a 20 jubilados, pero además, pegarle al periodista y además, gasear el camarógrafo, ¿no es un montón? No pasa nada. Yo no tengo esa respuesta también, a mí me parece un montón. Yo digo, che, esto se llama represión, no se llama ni protocolo antipiquete ni nada. Yo estuve en varias marchas, pero yo recuerdo haber estado en una del Gomón, donde nosotros éramos, no sé, 100 personas, en una conferencia de prensa. Entonces estaban todos en la vereda, agarramos una parte de la calle para no cortar la calle, estaba los que son del gobierno de la ciudad, no sé si es, no la policía, la que está con un tránsito, no sé cómo se llama. Ellos hacían como, dijeron, bueno, se corta acá, acá pasan los autos, perfecto, perfecto. De golpe, esta misma gente de la ciudad se fue a la esquina, cortó el tránsito. Entonces, nosotros que estábamos acá y otros que estaban en la plaza, porque empezó a llegar más gente, obviamente fue a la calle. Cuando llegamos a la calle, se fueron y apareció el protocolo antipiquete. Le digo, pero pará, flaco, si vos me dijiste que vos cortaste la calle, no yo. Nos dieron un poquito para que tenga guarda. Y pues empezás a mirar la baldosa, ¿eh? Que, porque te invitan a eso, ¿viste? Bueno, eso es evidente, vos decís, che, nadie se da cuenta, 4 o 5 se dan cuenta de esto, una parte de la población tan chica se da cuenta de esto. Bueno, no lo sé, yo no tengo una respuesta sobre eso. Lo que sí me parece que está empezando a pasar algo que empieza a ser un poco más transversal y es absolutamente necesario para mí, que empieza a ser todas estas respuestas
tengan un recorrido transversal, quiero decir, diferentes lugares de la sociedad que esté donde esté con su elección ya ni política, del mercado político, ¿no? De la góndola política, ¿no? Porque ya ni es política, porque como decir, bueno, es el marketing. A mí me llama la atención programas de televisión donde políticos, donde lo veo son las encuestas. Estos dicen esto, entonces como dicen esto, el electorado hace esto, entonces le dicen esto. Un concepto no se habla más. Yo me acuerdo que se ponía, no sé, a Grondona, te digo, en los 90. Y había tipos hablando de política, ¿no? Y bueno, no sé, es muy complejo. Para mí, no sé si es una esperanza tonta que uno tiene, creo que no. En algún momento, como a todos, nos empieza a tocar, porque cuando cuando el gobierno logre que su plan sea exitoso, vamos a estar todos afuera, porque ese es el éxito del plan, no es otro, no es otro. Bueno, supongo que irá habiendo respuestas y mancomuniones y esas consignas raras que hubo en el 2001 de piquete cacerola, la lucha es una sola, entonces estaba la clase media con los piqueteros y qué sé yo, porque bueno, al final tocaron a todos, ¿no? Pero no tengo una respuesta para darte muy lúcida porque sinceramente no, estoy desconcertado un poco como tu pregunta, ¿no? Sí, Anina. Tenía dos preguntas. Una, bueno, yo soy de CONICET también, y gracias porque grabaste un videíto por la movilización que hicimos el miércoles, vestidos con la temática del Eternauta y nadie se salva solo y demás. Y ahí estaba pensando en esto que planteabas de la grieta como un elemento tóxico, eh, que un poco a nosotros nos pasa, y también te quería preguntar si vos sentís que pasaba también en el ámbito de la cultura, que de alguna forma la grieta obturaba debates. O sea, de alguna forma no se podía discutir nada porque si vos hacías una crítica a cómo estaban funcionando las cosas, le dabas de comer a la derecha. Entonces, no podías, por ejemplo, en CONICET no se podía criticar cosas que, bueno, realmente, digamos, no funcionaban bien, que se podían mejorar, y que eso no significaba destruirlo, obviamente, como que el gobierno, porque la solución del gobierno es, bueno, destruyamos todo, no es esa la idea. Pero es como que no se podía debatir, es como que actúa como censura, ¿no? No se podía discutir nada porque era, bueno, si no, le da de comer a la derecha, qué sé yo. Eh, entonces, no sé si en el ámbito de la cultura, entiendo que pasaba en varios ámbitos y estaba pensando eso, cómo se vivía eso dentro del ámbito de la cultura. Eso por un lado. Y por otro lado, con respecto al Eternauta, el Eternauta siempre fue, bueno, un símbolo como de la resistencia, de la lucha, y siempre fue utilizado en ese sentido. Nos recordaba un compañero de Malbrán que ellos en una lucha que dieron también usaron la imagen del Eternauta, o sea, siempre fue, obviamente. Y con la serie ahora y además que la serie lo trae a la actualidad, creo que eso se refuerza y bueno, nosotros lo tomamos y supongo que va a empezar a ser tomado. De hecho, el miércoles también se convoca como Eternauta y qué sé yo. Entonces, mi consulta es, mientras hacían la serie, ¿pensaban en esto? ¿Pensaban qué repercusión iba a tener? ¿Cómo se iba a tomar? ¿Discutían esto? Y también viendo ahora la repercusión que tiene de cara a la segunda temporada. ¿Esto lo piensan? No sé, digo, ¿cómo lo viven? O ¿Cómo lo preveían, etcétera? Sí, me parece que hubo una cuestión ingenua y me parece que es el debate de hoy. Te voy a decir algo por ahí es incómodo. Si vos escuchás hablar a Martín Lustó del Estado, las cosas que yo escucho hablar en un programa, tal vez no difieren mucho al último discurso de Cristina. En el sentido de el Estado no alcanza con la consigna el Estado presente. El Estado tiene que funcionar. La educación tiene que funcionar. La educación pública no funciona hace muchísimo tiempo. La calidad de la educación pública en lo que es la primaria no funciona hace muchísimo tiempo. La metáfora de mi hijo, el doctor, no funciona hace un montón. Entonces, me parece que ahí las personas que tenemos una idea del Estado y del Estado presente, qué sé yo, y bueno, me parece que tenemos que exigir y pedir, y aquellos que pueden formular esas políticas, llevarlas adelante, de que el Estado tiene que ser eficiente y estar atentos a los manejos políticos que a veces se hace con el Estado para sacar ventajas más partidarias que políticas. Me parece que eso es ya como ciudadanos, lo digo, ¿no? Entonces me parece que sí que hubo
siempre hubo problemas. Hubo problemas en el funcionamiento del Inca, hubo problemas en el funcionamiento del INT. Lo que pasa que, como te está comiendo la nuca un discurso que te está pidiendo, ahora ya sucede, pero que te estaba pidiendo que eliminemos todo eso y qué sé yo, y además ese discurso tenía una consigna que funcionaba muy bien, que es roban. Bueno, es muy difícil. Pero bueno, de alguna manera me parece que ese debate va a haber que darlo porque de ahora ya perdimos. O sea, estamos en un momento de derrota para mí, en cuanto a eso, ¿no? Y eso hay que reponerlo. Entonces, aquel que puede pensar o no políticamente diferente a uno que por ahí está más, o que en ese momento en el poder está gente que es más afín, el Estado sea el Estado. Mira, un hecho simbólico para mí es, en el 86, Alfonsín era presidente y la selección fue a festejar el 86 al balcón. Y ahora ya no se puede hacer eso. Y digo, ojo, que ya no es nuestro, ya no es de los ciudadanos el balcón de la Plaza de Mayo para el triunfo de una selección, con la excusa de, no, porque lo van a aprovechar. ¿Quién va a aprovechar eso? Nadie va a aprovechar. La fiesta popular, como fue recibir el campeonato de la selección con 5 millones de personas, sin policías en la calle, que no pase nada. ¿Eso nos estamos perdiendo? Según quien esté en el Estado, tiene pertenencia del Estado. Bueno, así tenemos hoy un topo. No, no es una interpretación mía, ¿no? Eso lo dice él sin ningún problema, y de hecho lo hace. Es decir, meterse en el Estado para romperlo. Yo es una reflexión que hago, no tengo mucha más respuesta que esa, pero me parece eh, que sí, que la gente y los partidos políticos y las políticas que creen en el Estado, que creen en todo esto que estuvimos hablando, y bueno, va a haber que ajustar las tuercas, porque algo indudablemente estuvo mal, muy mal. Con respecto a El Eternauta, era medio raro, ¿viste? El Eternauta es una producción muy grande. em, Germano Estergel, el autor del Eternauta, es un tipo que hoy está desaparecido, que tiene 4 hijas desaparecidas, 2 de ellas embarazadas. Eso es parte de la historia. El Eternauta no habla de eso, pero el autor que escribió El Eternauta pasó por eso, ¿no? Entonces ya de por sí, mucha gente no sé si lo sabe, que no haya leído El Eternauta, ¿no? Pero no es menor, digo, es una literatura. Yo le digo, parece que es como el Martín Fierro del siglo XX, ¿no? Es como una historieta que se escribió dando, creo que es entre 57 y 59, por lo menos la primera, ¿no? En la que está basada el Eternauta. Tiene toda esa carga, es un montón. Estaba Martino Ester, que es uno de sus nietos todo el tiempo, porque él es quien tiene los derechos y además estuvo presente, tipo divino, estuvo presente en muchos días en el set. Era muy grande lo que hacíamos en la Eternauta. Yo no sé, esta repercusión que tuvo, no, nadie lo imaginaba. Nadie. Yo dije, bueno, va a ser un material que va a estar muy bien, va a estar buenísimo. Ahora, la repercusión que tuvo, esta cosa de patear la grieta, no me la esperaba. No me esperaba ni que llegue a la grieta, ni siquiera, te digo, no patear. Eh, Eso habla más para mí, de nuestra sociedad que del Eternauta en sí mismo, ¿no? Digo, tal vez en esos lugares donde decimos, bueno, está todo perdido, que yo no, bueno, parece que no, parece que hay cosas que. Una marcha como fue la marcha, insisto, de la universidad, la primera, bueno, habla también de la sociedad, ¿eh? No está, como vos decías, está desarticulado, sí, puede ser, pero hay una cosa, no hay algo que está olvidado o perdido. Bienvenido sea que el Eternauta hoy tenga esa. Hice una historia para conocer porque me pidieron, em, y vi todo el video que se armó, ¿no? Y me pareció un acto creativo, político y creativo, maravilloso y luminoso, una forma de pararse de manos para ir a discutir algo que es importantísimo, a un lugar que te van a bajar el precio todo el tiempo. Nosotros ya pasamos, los que venimos a la cultura ya lo pasamos, no bien subió el gobierno. Son chorros, no lo ve nadie, no sirven para nada, inútiles y me cuestan un montón de plata. Esa es la respuesta, siempre. Ahora con el CONICET más o menos lo mismo, también con el Garraham, ¿no? Que dijeron, no, bueno, no, pero hay un montón.
Parece que hay más trabajadores que médicos y parece que no toman como administrativos a los camilleros, ¿no? A los enfermeros. Y hay un montón de plata que se pierde. Y bueno, nada, vamos a sanear primero eso y después vemos. Bueno, son las políticas del topo del Estado. No va a hacer eso, lo va a hacer mierda, lo va a eliminar y ahí pondrá un shopping o no sé. Eh, la respuesta del Eternauta, cierro con esto, nos excedió a todos, me excedió a mí y me parece que lo que está volviendo, un poco lo que te decía antes como el personaje público, es algo que no es solo el Eternauta, ¿viste? Se completa con lo que los espectadores que vieron y lo que pegó en algo colectivo, en el inconsciente colectivo, se está devolviendo y está buenísimo, está como un poco de luz, ¿no? Ahí en función de eso, a mí lo que más me sorprende, digamos, ya Néstor usaba la imagen, o cuando falleció Néstor se usó esa imagen, y el Eternauta siempre estuvo dando vuelta en la cultura argentina para un lado para otro, digamos, forma parte de eso. Así que a mí mucho que tuviera relevancia en la Argentina no me llamó la atención. Lo que me llama la atención es el fenómeno mundial, o sea, ¿qué lee un polaco, un turco, un coreano? ¿Qué lee de eso? Uno podría decir, bueno, es una obra artística muy bien hecha, excelentemente actuada, parece yankee en el buen sentido, es decir, parece un nivel de profesionalidad que en un contexto de producción mucho más difícil es muy difícil de alcanzar. O sea, realmente cuando uno ve esa ciudad de Buenos Aires con esa nieve, y realmente es sorprendente, digamos. A uno le da hasta cierto orgullo nacional, digamos. O sea, somos capaces de hacer esto, entre otras cosas, por eso que dijiste vos, es decir, porque acá ha habido un montón de tipos que durante años han estado, y cuando yo iba a la estación de tren, no sabía que estaba construyendo el Eternauta, pero estaba construyendo las pericias que tienen que ver con esas cosas, ¿no? Y cada uno en su lugar, ¿no? O sea, forma parte de ese instantaneísmo que el universo libertario no puede reconstruir o no quiere reconstruir. Quiere pensar que las cosas salen del aire mágicamente, ¿no? Pero la pregunta es, ¿no? ¿Por qué un español, un polaco, un coreano, qué lee ahí? Digamos, uno va a decir, bueno, lee una obra muy bien hecha, sobre una temática y una línea de trabajo, la ciencia ficción, que siempre tiene, digamos, tiene su propio público. ¿Verdad? Yo no sé, como has andado por afuera y has escuchado a otros que de otros países te dicen, tal vez haya algo más que eso, que tal vez algo de lo que estamos viviendo acá tal vez se vive en otros lados, ¿no? Y que de alguna manera la obra le habla en algún sentido parecido a otros públicos que no son tan distintos de este, digamos, ¿no? Pregunto. Bueno, varias cosas. Primero, me parece que empezar a entender que la ciencia ficción no tiene nacionalidad, ¿no? Por lo menos en el audiovisual. De golpe aparece eso. Nosotros estamos acostumbrados a verlo bajo la lente de la industria norteamericana. Pero bueno, es un género. Es un género. Cuando sale de ese lugar geográfico, toma las lógicas y la idiosincrasia del lugar donde se hace. Eso lo tiene el Eternauta ya en su historieta, ¿no? Me parece el gesto más grandioso de Oeste, el que lo hizo Lano López. Si hagamos una invasión extraterrestre acá en zona norte, y después van a River, y los que tienen que combatir con eso, no hacemos un Clark Kent o un Bruce Wayne, lo llamamos Bruno Díaz. No, hace un tipo que se llama Juan Salvo y son los tipos, nada, y agarran las armas que tienen ahí y bueno, y sucede a lo argentino. Me parece que eso es lo que se ve afuera. Es como si yo te dijera ahora, vimos una película, una invasión extraterrestre que sucede en Jaén, son todos gitanos. Y entonces cantan, ¿viste? En un momento ellos están cantando, ¿viste qué buena la escena donde están cantando? ¿Viste qué tal? Y se ve que, y como que chupan el jerez y después toman el carajillo, que es el. Y hay un montón de datos culturales de esa sociedad que te van a traer un montón. La historia es la misma, una invasión extraterrestre. Yo creo que hay un montón de cosas de la argentinidad que para nosotros son muy nuestras, pero que afuera le suman mucho también a eso que están mirando. No solo el ritual del truco, porque es el que más visto, el ritual de la amistad, por ejemplo. Afuera no sucede que la gente va, digo, no sé, España, en Europa, ¿no?
no van a la casa de alguien y se quedan ahí. Generalmente se juntan a los bares y listo, no se suele ir a las casas. Eso acá me llamó la atención las veces que estuve que no pasa eso. Nos juntamos en un bar y listo. No, acá no, van a la casa de Favali, juegan el truco, toman ese whisky, ponen esa música, arman la misma pareja de grupo, un montón de trucos, digo, un montón de rituales que hablan de una sociedad. Y todos los rituales hablan de lo común también, ¿eh? Que eso me parece que es un poquito lo que decís. A mí me llegó un mensaje de una persona de España que me dijo, vi el Eternauta después del corte de luz. Estoy muy angustiado. Claro, claro. Porque vos fijate, después se escuchó otra experiencia de una persona, un argentino, que fue justo a una entrega de la industria de los premios latinos, que se hizo en Madrid este año. Fue ahí y lo agarró el corte de luz. Lo agarró el corte de luz, no teniendo el. O sea, se quedaba unos días y iba a otro hotel, lo agarró el corte de luz, se quedaron sin internet, se quedaron sin luz, fue al hotel, le dijo, yo no te puedo hacer entrar porque no puedo prender la computadora, entonces no sé si te doy a vos, no sé si vos estás, porque no está anotado. Lo viejo funciona, ¿no? No está anotado. Entonces no pudo entrar. Entonces empezó a quedarse en la calle, como un montón de gente que se empezó a quedar en la calle. Y tampoco podías pagar con el celular, ni podías pagar con el postnet, entonces tenías que tener efectivo. Entonces iban a. Mirá la experiencia, me contó un día, ¿eh? Entonces me dijo, fui a un kiosco y el kiosco te vendía una botella de agua, todo por el corte de luz, ¿eh? Para el que está afuera, no para el que quedó en su casa. Una botella de agua y un chocolate. Y terminé yendo a un hotel, como a las 11 de la noche, que ya había ido, porque es una persona, es una representante que va porque tiene gente que representa. Que yo ya había dicho, por favor, no quiero dormir en la calle. Y dijeron, ok, te vas al piso 12, donde está la habitación donde dormimos nosotros a veces. Subió las valijas al piso 12 y se quedó ahí. Esa es la experiencia. Después dice, volvió la luz y me tenía 400 millones de mensajes de gente que estaba muy cerca, pero yo no tenía forma de comunicarme. Bueno, la contemporaneidad, estos avances que decimos, qué genial que vivimos, nos llevó a eso, ¿no? Que en una situación pelotuda, que es un corte de luz, nos vamos a ahogar. Nos vamos a ahogar, no sabemos ni caminar 25 cuadras, porque por ahí ya perdimos el registro con el tema del GPS y nuestro cerebro ya un poco quemado y ya no hace las asociaciones tan rápido como hacía antes. Y me parece que la gente que, por eso entendí cuando me dijo esta persona que me quedé angustiado con lo que pasa en el Eternauta. Decís, ok, rompemos toda esta comodidad que tenemos ahora. Digo, ¿y qué pasa? Y bueno, no te va a quedar otra que hacer Scrum con un par de iguales y salir adelante, ¿no? Eso me parece que está pasando en el mundo también y me parece que, como bien decís, repercute también, ¿no? La idea esa, ¿no? De, bueno, todo esto que decimos y que nos tienen cerraditos, ¿no? Y que no estamos con el celular y estamos encerrados y de golpe se rompe como nada y el mundo se vuelve un lugar absolutamente hostil y que nosotros ya no sabemos cómo sobrevivir a una cosa estúpida, ¿no? Ya no sabemos clavar un clavo, ¿no? Porque no tenemos un tutorial para ver dónde. Igual que un clavo. Y fíjate un tutorial en YouTube y no tengo internet. Digo, entonces, nos morimos. Eh, no sé nadar. Y, bueno, y no vas a preguntar. No, fíjate un tutorial en YouTube, no hay internet, te ahogás. Medio la cosa, a veces pienso del amo y el esclavo, ¿no? Finalmente. Toda esta tecnología, ¿no? Pero no vas a aprender, y tampoco le vas a ir a preguntar al vecino, ¿no? Vas a ver el tutorial. Me parece que Eternauta un poquitito, en algún lugar también rasca por ahí, y en una situación mundial donde hay un avance de toda esta mirada, ¿no? Tecnológica y algunos lo llaman como una especie de aristocracia tecnológica, ¿no? Y toda esta nueva economía que se va armando alrededor de eso, y una construcción de un nuevo sujeto, ¿no? Ni que hablar de los bueno, que son más jóvenes que nosotros, porque tenemos, los de nuestra generación, tenemos, digamos, esa bisagra, vivimos en un mundo analógico. Yo cuando pienso que tenía 20 años y para encontrarme con alguien, nos llamaba por teléfono a la casa y me decían, nos encontramos a tal lado, y esa persona no venía, y pasaban 15 minutos, entonces pasaba media hora, y bueno, me voy. Y hablábamos 3 días después para decir, che, no fuiste. Sí, porque me pasó esto, y no sé. Y uno vivía así. Y entonces decís, esta idea de que las cosas ahora son más rápidas, mentira. No hay, bueno, es una boludez, pero parece que no nos damos cuenta que el tiempo no tiene ni velocidad, no tiene nada. Es una construcción sistémica, bueno, donde vos subís ahí, bueno, y lo das como hecho, y bueno, ahí vamos con esa tecnología, ¿no?
Sí, sí, evidentemente ese asunto tiene que estar muy, muy presente de lo distópico que puede ser un mundo que se disloca de golpe. Claro, A comienzos del 23. Lo primero que teníamos todos era la experiencia de la pandemia, que estaba ahí nomás, ¿no? Ahí nomás. sí, sí, que genera situaciones, qué sé yo, yo que soy un ansioso así patológico, ¿no? Me acuerdo una escena en casa, le mando un WhatsApp a mi compañera y no sé por qué ella le había sacado que se ponga verde. Claro, y me agarró una angustia. Y yo ya estaba que salía para ir a buscarla no sé dónde, carajo, porque iba a salir a recorrer toda la ciudad. Y todavía estaba vivo mi suegro, un tipo que a los 15 años se vino de Galicia solo, ¿no? A la Argentina. Y me dijo, en aquella época, si no recibíamos una carta de nuestra familia en un año, nos preocupaba. Y entonces yo dije, bueno, está bien, me tranquilizo, ¿no? Está toda esa angustia, ¿no? Está toda esa cosa de estamos atados a una red que si en algún momento se afloja sentís que te caes, ¿no? Y eso en el Eternauta está muy bien logrado, ¿no? Ahora, pienso en la figura de la invasión, ¿no? Porque todo esto ocurre con la invasión. Los que ya leímos el cómic y lo conocemos, sabemos por dónde viene la mano, qué es lo que va a venir, cosas por el estilo, aunque la serie no es el cómic necesariamente. Sí, es una primera temporada y todavía no se nombró. Claro, Eso. todavía no aparecieron los cascarudos, ¿no? ¿No? Se ve algo que se ilumina por allá al fondo, algo está pasando. Sí, sí, los pequeñitos para decir, che, véanse la segunda temporada que. Ahora, esta idea de, digamos, algo está pasando y se viene como algo que parece ser una invasión. Y que todavía en su misterio es todavía más preocupante, porque cuando a vos te invaden, sabés quién te invade, por qué te invade, ya es otra discusión, ya sabés cómo te organizás, cómo te... Acá, ¿no? Luego ya que aparecen unos cascarudos raros, ¿no? Eh, me pregunto si esa imagen de la invasión, esa imagen del peligro que viene de algún lado, desconocido, eh, no tiene alguna vinculación, no solamente con esta inseguridad que sucede cuando lo que se supone que tiene que funcionar deja de funcionar. ¿No? A mí la frase de Favali cuando dice que el viejo funciona me reivindicó así como, tengo un hijo de 15 años, varios de más de 30 y un hijo de 15 y yo tenía ganas de tenerlo al lado, tomá, tomá. Porque cada vez que se me rompe la máquina o el celular, cualquier cosa, déjame a mí porque vos, viste, o sea, ¿no? Pero no sé si hay un punto como ¿cómo medir esa imagen de la invasión que, como decir, todavía está apenas insinuada, ¿no? Si eso no tiene que ver con tirar por tirar, digamos, esta sensación que acá vivimos, pero que se ve en muchos otros lados de hay alguien que me está empujando a algo, que a veces tiene nombre y a veces no. En la Argentina se llama Milei, ¿no? En otros lados puede que se llame Trump, o se llame otra cosa, pero hay alguien que me está empujando y me está empujando fuera de la vida civilizada, porque esto es fuera de la vida civilizada, ¿no? No sé si eso se percibe afuera y forma parte de la percepción. En los países que se ve el Eternauta decís, es posible, es posible. A mí tiene, tal vez porque es la línea que a mí me tocó actuar, que fue la línea de Lucas, que son uno de los que van a ser cooptados, ¿no? Eh, porque unas cosas que tiene, que son en el Eternauta están definidos como hombres robot, ¿no? No, pero el Eternauta sucede eso, sucede acá en esta primera temporada, que de golpe hay tipos que empiezan a volverse en contra. Eh, Claro, empiezan a volverse en contra. Bueno, a Lucas mismo le pasa eso, que en función a esos ritos de... eh, no, 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 esto porque hablo hasta ahí. La segunda la están escribiendo además, así que no sé mucho. Pero funciona esos ritos rituales y lealtades de la amistad. Lucas se mata. Porque eso es una versión de Stagnaro y de Caltari, que son los guionistas, eh, del Eternauta, que es que en el Eternauta son hombres capturados
hombres y mujeres, ¿no? Pasa que el Eternauta son todos hombres. Eso es otro problema que había en la versión del 58, ¿no? Son todos hombres y quedan dos mujeres y quedaron en la casa y todo. Pero bueno, hombres y mujeres son capturados, le ponen acá un aparato y son robots. Y listo, ya está. Son parte de la, tomados por la invasión, ¿no? No sé si contar más, pero ¿leyeron todos el Eternauta acá? Bueno, léanlo. Pero no, porque hay mucha. Voy a decir un montón de información que está buenísima, ¿no? Eh, cómo un invasor puede empezar a capturar un montón de personas para que luego trabajen para su causa, incluso matándose entre sí, ¿no? Hay algo colonial y bueno, hay una lectura muy interesante. En el caso de Lucas, lo que le va a pasar es eso. No sucede en historietas así, esto está desarrollado acá. Es uno de los que va a ser cooptado y en un momento de lucidez dice, me mato porque si no los mato a ellos. Esto es lo que se juega. Me parece que hay algo ahí que a mí me llamó mucho, insisto, por ahí porque la línea que yo tuve que actuar, pero me llamó mucho epocalmente esto de lo cooptado, ¿no? Cuando quedás cooptado y toda la dinámica de lo tecnológico te lleva a eso. Yo ahora, en este momento, hago así porque por acá está el celular, me encuentro con mi esposa diciéndome, deja el celular. Pero ¿qué me pasa a mí? El Eternauta está yo. A mí me escriben 8 millones de personas por acá. Yo, por mi pasado, donde me crié y todo lo que hablé de la comunidad, no puedo dejar de responder. Siento que tengo la obligación de responder. Que yo no puedo no soy un pelotudo. No soy Tom Cruise, ¿no? ¿Entendés? La gente está yo tengo que responder. Ya me metí en quilombos, me hice un quilombo con una nota de FM La Tribu que la perdí. Y tuve que empezar a decir a la persona, yo trabajo con una persona que me representa, que me dijo, a mí me costó un huevo hacer eso, es decir, decir a Macarena que organice, te vas. Yo empecé a entrar en un momento en un estado de estrés, porque tenía que contestar todo esto, que bueno, que lo tengo todo el tiempo al lado. Y quiero decir, incluso con una buena intención, lo que vos podés llamar con una buena intención, estás preso. Estoy así, son las 11 de la noche y a mí me llaman y dicen, pero un montón de gente. Te digo, las batallas que se vienen ahora, estoy haciendo videos, ya no sé, por momentos digo, no, no, no. El otro día escribieron de Madigraf, que es una gente, no sé si conocen la movida de Madigraf, es una cooperativa de trabajo de una fábrica, bueno, son unos fenómenos, bueno, están con la ley de expropiación, qué sé yo. Y bueno, yo estoy contestando a todo. Y lo de el INT no me dijeron nada, pero dije, pará, tengo que también poner eso. Digo, incluso en las causas que son nobles, esta demanda que te pide este aparato, y bueno, te condiciona el cotidiano. Y yo no puedo creer que mi mujer me diga, porque yo no soy un pelotudo, dice, ¿cómo que estoy con el celular? ¿Cómo que estoy con el celular? Yo no estoy con el celular, yo estoy respondiendo, no, sí, bueno, porque el celular te pone en ese mundo ahora. Y me parece que eso nos va, sin darnos cuenta, y nos va haciendo sujetos de esta contemporaneidad, cada vez más encerraditos, cada vez más en la quinta. Por eso me parece genial esta experiencia que me contaron de España, de cuando esto se cayó y lo que funcionaba era lo viejo, obvio, el efectivo, la botellita de agua, la radio, el contacto con otro que diga, déjame dormir acá, por favor. Ok, dormís allá arriba. Otro que se apiada, dice, bueno, me dormí allá arriba, perfecto. Esta persona, te digo, es una mujer que así, así, se subió a las valijas 12 pisos porque no anda el ascensor. Eh, me parece que hay algo del Eternauta que nos demos cuenta o no, que está diciendo, che, este confort parece que es medio clavo al final. Y nos está volviendo medio hijos de puta también, ¿no? Complementario con lo que sí, sí, con lo que dijo la compañera, que me pareció muy interesante lo que ella planteó. ¿Cómo van a ver esta segunda parte? Porque ahora hay otro requerimiento. La gente está esperando que ustedes hagan un análisis y lo están pensando, lo están hablando, y ¿qué podría ser ese análisis? ¿Un análisis a qué te referís? Perdón. Bueno, a esto de que, bueno, primero que el Eternauta, las empanadas, o sea, todo esto, lo que acabas de contar, la invasión, la caída, o sea, frente a la sociedad está desesperada y está esperando una respuesta, pero ahora ya no solamente la cuestión de la ciencia ficción, sino algo más, algunos detalles o algunas marcas que ustedes dejen
en esta segunda parte. Una más, una consulta. Hablando justamente del fenómeno este del corte de luz en España. Así como está la interpretación de que esto lleva a retomar un montón de cosas dejadas previamente, a lo comunitario, a lo humano, también existe por parte de la derecha una interpretación de que fue una maniobra de los tucas locales españoles para arruinarle la vida a la gente. Entonces, ¿cómo se piensa dar, esta batalla también, esta discusión en lo discursivo y en el ámbito personal también, de que en realidad no hay solamente una forma de interpretación con respecto a ese fenómeno, sino que también hay que pelear con el otro o debatir con el otro de que en realidad lo comunitario es lo que prima y no solamente la cuestión individual y la cuestión, digamos, de la confabulación? Con respecto a la pregunta, yo te respondería antes te dije Divididos, ahora te diría de Charlie, que dice, con respecto al artista, ¿no? Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Quiero decir, es una manifestación, a veces en lo artístico, bueno, no sé si esto ya es mítico o qué, pero hay algo de que hay una cierta sensibilidad que hace que ciertos artistas de golpe enuncien algo que está sucediendo en la época y todavía no está nombrado. Pero tampoco es eso, un nombrar nada más, ¿no? Creo que el Eternauta es eso. Eh, no hay una posición, no es Brecht, ¿no? No es Brecht que hacía un teatro para la revolución y dice, bueno, yo voy a escribir esto porque ahí al final dejó un teatro literario genial y la revolución no. Pero digo, hay algo que es que lo artístico es así, ¿no? Eh, se está trabajando sobre la segunda temporada además es lo que falta de la historieta, entonces ya está todo contado ahí, ¿no? Y después, es más, vuelvo a lo de antes, es como los cantautores esto, ¿viste? Hacen una canción en la habitación de su casa, qué sé yo, después la canción se la apropiaron todos y después, y yo me acuerdo del Flaco Spinetta que estaba podrido de cantar Muchacho Ojo de Papel, ¿no? Tenían como 50 años, Muchacho Ojo de Papel. Bueno, eso te excede, digamos, es algo... No, pero como decía Eduardo hace un rato de Lali, a Lali le exigen todo el tiempo ahora que Sí, esté sí, combatiendo. sí. Sí, creo que ella toma una decisión muy inteligente que es, ojo que acá no hay una persona que tenga porque para eso ya está Milei, o las ideas de los personalismos, ¿no? Decir, bueno, esta persona nos dice esto y nosotros vamos para ahí. Bueno, esto es un quilombo que lo vamos a tener que tratar de organizar entre muchos y va a ser siempre un quilombo, ¿no? Sí, pero bueno, pero porque somos muchos. Nos queda ponernos de acuerdo o cagarnos a tiro. A mí me parece que mejor ponernos de acuerdo. Eh, a los otros parece que no, pero ya está, no sé si va por ahí. Eh, un poquito parecido al que yo no lo sé eso, cómo se da esta discusión, bueno, discusión, parece que la batalla siempre está en el lenguaje, ¿no? Yo no sé cómo se apodera la interpretación de lo que venga, eso me excede. Eh, con respecto, si no entendí mal, a esto que me decías de, bueno, cómo se interpreta esto, que esto, a mí me parece muy infantil, todo me parece muy infantil. La idea, ¿no? De que, por eso digo que el Eternauta pasó algo que estuvo muy bien, que trascendió la grieta. Juan también, ¿eh? Juan también, porque vi mucha gente que vio la película, y yo sé que vio la película y que en el momento de la escena que se corta la calle, dice, che, no, hay que cortar la calle, ¿no? Porque... Y sin embargo, le encantó la película y he recibido de un montón de lugares que yo dije, cuando vean la película esta van a empezar a decir, y sin embargo no pasó eso. Nada, me parece que por ahí son materiales o sensibilidades o narrativas que por ahí están yendo más allá de la mecha corta, insisto, de la grieta, ¿no? De esta cosa que al final termina siendo un aparato para dominar una discursividad, ¿no? Para poner una cosa muy cortita y punto, algo que es mucho más complejo. No sé si respondo a la pregunta, pero pues no tengo respuesta y estoy dando vueltas sobre esto. O si entendí la pregunta. Bueno, no lo sé. Perdón, no quiero... Bueno, en parte tenemos que cerrar porque ya se nos acabó el tiempo. Yo no quiero dejar pasar la ocasión para lo siguiente. Yo vi The Walking Dead hasta que mataron al chino. Cuando mataron al chino dije, no la veo más. ¿Sí? No. Y ello, porque toda obra genera un ida y vuelta. ¿Sí? Esto que te pregunta Carlos es lo que vos
comentás, es decir, el público que está esperando algo y los creadores de alguna manera dialogan con el público y la obra que va saliendo tiene esa dinámica. En algún momento en The Walking Dead se había planteado una dinámica como a ver a quién matamos este año. Transmitirle a Staltar y al otro, guardan a quien matan porque no los veo más. Ese asunto de que maten a Lucas no me parece. ¿Sí? Bueno, te agradecemos infinitamente que haya venido.